está compartida. Sí, pero ahora voy a poner el... A ver, mira a ver si se ve ya el documento. Ahora, que la puedo compartir. Yo estaba abriendo ya con el documento. ¿Y ahora se ve el documento o no? Es una cosa con un texto con... Como amarillo, sí, el que tienen ellos. Es por seguir lo mismo. Porque al final es lo... Y así lo voy indicando. Bueno, pues vamos a darnos un poco caña. Como ya nos conocemos ahora todos, yo creo. O sea que... Estamos en el 70. 69, 70, y acabamos el 70 y empezamos el 69. Acabamos de acordaros, fijaros sobre todo en el 69, típica preguntita, ¿no? de examen, o preguntas, ¿no? Lo del Congreso y el Senado. ¿Cuántos diputados, cuántos senadores? Eso hay que sabérselo, vamos, de memoria, pero que se va quedando a fuerza de repetirlo. El artículo 70. Bueno, ahí lo importante, ahí os marca la ley electoral. Bueno, pues la ley electoral, ¿qué es lo que marca? Pues como cualquier otra cosa. ¿Quiénes no pueden ser elegibles y quiénes tienen incompatibilidad para ser elegibles? Por ejemplo, militares, ¿no? Tenemos más claro. Eso tenemos incompatibilidad todos, ¿no? Yo creo. O sea, no, si quieres a lo mejor ser, aunque sea alcalde de un pueblo, aunque sea pequeño, no tres cantos, tienes que pedir excedencia. O sea, mientras estés en activo no puedes ejercer ni presentarte ni nada. Ahí entendemos incompatibilidad, ¿no? Pero vemos, bueno, ahí os he dicho directamente E porque es el que es más fácil, ¿veis? Y si os veis, habéis cuánto he dicho en excedencia, ¿no? O sea, que estemos en activo. Eso es lo importante, que tenemos que fijarnos. Por ejemplo, en militares, en el E como en el D, que pongan activo. Pregunta que ha habido algunas veces en el examen, pues te ponen... ¿Cuál de los siguientes no estará regulado como inelegibilidad o incompatibilidad? Te ponen defensor del pueblo, componente del Tribunal Constitucional, miembros de las juntas electorales y fiscales, o miembros del Ministerio Fiscal, te ponen. Todos en activo. Claro, es que tiene que ser activo. Tiene que ser, no. Los que te pone, D y E. Por eso si te dice fiscales, como han dicho, o miembros del Ministerio Fiscal y no te dicen nada más, no, porque puede ser que están en alguna situación como nosotros. ¿Qué pasa? Que nosotros también, tiene que decir en activo. ¿Por qué? Porque tenemos muchas la excedencia, activo, servicios especiales, bueno, no sé si vosotros tenéis servicios especiales en policía, bueno, en policía también, Policía Nacional, Guardia Civil, hay un servicio, bastante, se estudia en la academia, ¿no? Porque es una ley de personal, aunque ahora van a regular, va a haber una nueva ley de personal, o sea que ahora el anterior, que lleva tantos años, en comillas, pues van a reformar la ley también. Entonces ahí es donde ponen las situaciones del Guardia Civil, y entre ellas están activos, excedencia, hay distintas excedencias, como sucede en otros lugares, y servicios especiales, ¿no? Que esos servicios especiales no se están en activo tampoco, o sea, ni excedencia, etc. Entonces, fijaros claramente que os ponga, aparte de saber que el Tribunal Constitucional quiénes son, que los que delta y eco tienen que ser poner en activo, ¿eh? Si no, después la validez de las actas, bueno, lógicamente, pues ¿a qué tipo de control puede estar sometido? A la judicial, no nos complicamos. De miembros de ambas cámaras a la validez judicial. 71. Aquí nos habla, ya esto lo habíamos comentado, si os acordáis, siempre vamos avanzando un poco más. Estuvimos comentando, aunque vosotros dos no estabais el otro día, la diferencia entre inviolabilidad e inmunidad. Inviolabilidad es el que no puede ser violado, ¿no? En este caso no puede ser, aunque suele tan fuerte, ¿no? Pero en este caso que no puede ser detenido por ni imputado ni nada por las declaraciones que vertidas, manifestaciones, es la declaraciones vale igual, pero como ellos siempre van a utilizar el copiar-pegar, o sea, y ponen manifestaciones vertidas en el ejercicio de sus funciones. Entonces, por ejemplo, un político, nada más que empiece en el Congreso como está, tú eres un ladrón porque has hecho esto, lo otro, insultándose y todo, en verdad, siempre que esté en el ejercicio de sus funciones, incluso fuera del Congreso, si está en un meeting o cosas así, es muy complicado, por ejemplo, cuando hay determinados delitos que hay, por ejemplo, muchas veces a los miembros de Vox se le están denunciando a veces por delitos de odio o discurso de odio. Es muy difícil, porque casi siempre están en el ejercicio de sus funciones, por lo tanto es inviolabilidad, por lo tanto no pueden ser perseguidos por las manifestaciones vertidas en el ejercicio de sus funciones. Eso es inviolabilidad. Inmunidad, que lo veremos y viene más adelante, justo en el 2,
es que no pueden ser detenidos salvo caso de flagrante delito, o sea, que les pilles con las manos en la masa. ¿Cuál es lo más normal de detención que ha habido alguno de estos diputados, senadores, etcétera? Pues o porque iban conduciendo borrachos, entonces es un delito contra la seguridad de tráfico, eso es un delito flagrante, o lo más habitual es, por ejemplo, con el tema de violencia de género. Yo también veces que se ha detenido algún diputado, senador, etcétera, con flagrancia delictiva, en este caso en violencia de género. Bueno, veis, durante el periodo de su mandato, esto siempre durante el periodo de su mandato, una vez que deja de serlo ya no tiene ni inviolabilidad, por eso dice, veis, el ejercicio, lo tenemos aquí, opiniones, manifestaciones en el ejercicio de sus funciones, o gozarán asimismo de inmunidad, el apartado 2, y solo podrán ser delitos, ¿en qué caso? Flagrante delito. Por lo tanto, no pueden ser ni inculpados ni procesados. Esto es otra cosa distinta. No lo han puesto, pero para que vayáis entendiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que un juez, la última parte, no puede ser inculpado ni procesado sin la previa autorización de la Cámara respectiva. Esto es lo que se denomina en derecho procesal suplicatorio. Pero a todos los efectos lo que quiere decir es que ninguno de estos diputados o senadores puede ser procesado ni inculpado, o sea, que cuando ya le va ante el juez, si no es porque le pide la autorización, o sea, el juez lo primero que tiene que hacer es pedirle la autorización. Si es un diputado, al Congreso. Si es un senador, al Senado. Mientras no le dé la autorización, no puede proceder a continuar, ni a tomarle manifestación, ni a nada. Son privilegios que tiene, no por la persona, sino por el cargo que desempeñen, entre comillas, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere decir que no pueden ser inculpados ni procesados. O sea, cuando ya el juez, se lo entregas al juez incluso aunque sea un flagrante delito, pues antes de hacer nada, lo primero que tiene que hacer ya es pedir autorización o al Congreso o al Senado, según sea, para poder continuar. O sea, que sepáis que una vez, lógicamente, como son diputados senadores, van a ir al Tribunal Supremo, ya lo veremos, la sala segunda del Tribunal Supremo, que es la sala penal, por tema de aforamiento. Tenemos que ir uniendo cosas, constitución, procesal, también incluso de fuerza de cuerpo de seguridad hay alguna cosa, pero bueno. Entonces, ahí una vez dijo el Congreso que no daba la autorización. Entonces, claro, el juez, pues, el Tribunal Supremo pues, recurrió incluso al propio Constitucional, en este caso, como que podía ser inconstitucional y decir que no, porque no le estaban dejando juzgar a una persona que puede haber cometido un delito, y el propio Tribunal Constitucional ya marcó y dijo, como el Constitucional no es Poder Judicial, ya lo veremos, el Poder Judicial es hasta el Tribunal Supremo. El juzgado, digamos, de instrucción, más abajo, ya lo veremos, hasta el Tribunal Supremo, pero el Tribunal Constitucional está parte del Poder Judicial, no está dentro del Poder Judicial, porque él lo que hace el Tribunal Constitucional o este órgano es interpretar la Constitución. Entonces, ya veréis que muchas cosas que vamos a ir viendo en la Constitución las vamos a desarrollar después en penal y procesal. Por eso es tan importante, aunque parezca un rollo la Constitución, es la base de todas las demás normas. Por eso es la ley de leyes, ¿no? Entonces, si vamos entendiendo la Constitución, después el desarrollo de las leyes que tenéis que estudiar es más sencillo también. Por eso me gusta empezar siempre, aunque tengáis que ir avanzando en otras cosas también, porque no se puede de otra forma, que vayáis entendiendo un poco la Constitución también. Entonces, ahí, en ese caso, dijo el Tribunal Constitucional que había que interpretar la Constitución, que para eso está el Tribunal Constitucional, y que es una cuestión, que es un privilegio que tiene, que el privilegio es que gana tiempo, en verdad, para preparar su defensa, sí, pero que no puede decir que no porque iría en contra de los propios principios del proceso, ¿no? Y del derecho procesal. Entonces, que lo sepáis, esto es lo que, si escucháis alguna vez, y lo veremos en procesal, se llama suplicatorio, ¿no? Esta parte. Lo veremos en procesal. Bueno, las causas contra diputados y senadores, bueno, mira, me he adelantado. Sala penal del Tribunal Supremo. Esto lo preguntan varias veces, lo han preguntado ahora de forma más con frases, porque antes lo preguntaban directamente. Ahora ya te dicen, diga la correcta, la incorrecta, para que sea un poco más complicado. Y esto ya lo tenéis que unir, porque como entra, que aquí pone solo sala penal del Tribunal Supremo, pero como en procesal estudiamos que esa sala penal es la segunda, tenemos que saber que es la segunda. Y nos lo pueden preguntar perfectamente aquí en Constitución. ¿Por qué? Porque en procesal también lo estudiamos. Ya lo veremos. Es la sala segunda del Tribunal Supremo, que son 5 salas. Ya lo estudiaremos, ¿vale? Entonces, sala de lo penal es la sala segunda del Tribunal Supremo, porque es lo que llamamos aforamiento. Lo estudiaremos también en procesal. Los diputados y senadores... Sala segunda, ¿verdad? Sala segunda. Sala segunda. Ya veréis cuál es la primera, que es la civil, la penal... ¿Cuál es la contencioso? Bueno, la contencioso la militar, ¿cuál es? Estamos aquí.
Ni idea. La quinta, la última. Ahí está. Contencioso administrativa es la tercera, la social es la cuarta, la primera la civil, son esas 5. Que después tienen otras salas que ya estudiaremos, otras salas pero que están dentro del propio Tribunal Supremo, que son especiales. Bueno, pero las que tenéis que saber son esas. Y pues, los diputados y senadores, bueno, pues percibirán una asignación, la pasta, el dinero, que cada Cámara. Porque cada vez que ven que puede haber y esto me da lo mismo, porque lo hace cualquier gobierno, no los que están ahora, lo hacen todos. Yo a lo mejor si estoy también a lo mejor lo haría, no lo sé. O sea, que cada vez que ven que puede haber una crisis, se suben el sueldo. Por si acaso después hay que bajárselo, dicen, bueno, ya no lo subimos, después lo bajamos y nos quedamos igual. Cuando lo subimos bastante, bajamos la mitad y ya hemos ganado. Porque se está preveyendo que vamos a otra crisis ahora. Estamos todo el rato de crisis en crisis y esto y tiro porque me toca. Entonces parece que, según he visto una noticia, yo creo que hace poco que se lo han vuelto a subir a los sueldos. ¿Lo viste, no? No hace mucho lo vi. Y digo, joder, que cada poco están subiendo el sueldo que vamos. O sea, bueno, pues eso, cada Cámara, porque cada Cámara tiene su reglamento y cada Cámara pues impone pues, el dinero que van a cobrar. Venga, vamos al 72 ya. Lo que acabo de decir, es que me voy avanzando, no es porque lo haya, simplemente porque ya te lo sabes de memoria casi. Entonces, cada Cámara, te viene a decir lo que estaba diciendo, cada uno tiene su propio reglamento y ahí es donde marcan pues, todas las vicisitudes, digamos, todo lo que haya dentro de la propia Cámara, como por ejemplo, aprueban autónomamente sus presupuestos, o sea, pasta que van a cobrar. Eso es la asignación, ¿no? Sí, eso es la asignación, pero presupuestos también puede ser, pues aunque sea para las fotocopias. O sea, el papel, el dinero, presupuestos puede ser para todo, para el dinero que van a cobrar, que por eso aprueban autónomamente sus presupuestos de acuerdo a regular en su estatuto, y en esos presupuestos lo que dice, van a cobrar tanto dinero, y para folios tanto, y para escritorio tanto, y para dietas tanto. Ese presupuesto es para la asignación completa. Completa, pero en cada Cámara. En cada Cámara. Cada Cámara aprueba el suyo. El suyo. El de sus miembros. Exactamente. Completa, desde el dinero, dietas o escritorio. O cualquier cosa en general que necesiten pasta, digamos. Y ahí es donde se suben el sueldo, en esos presupuestos. Bueno, votación. Bien, ahí simplemente que para votar los reglamentos y esos presupuestos exige mayoría absoluta. Pero aquí estamos, ahora mismo, estamos 6 personas, mayoría absoluta es mitad más 1 de todos. O sea, no que falte alguno. Porque esa sería de todos, si no sería mayoría simple. O sea, por ejemplo, imaginaos que nosotros, y eso ya vamos así avanzando en cosas de estas, estamos 6, ¿no? Ahora mismo. Mayoría simple es, por ejemplo, ahora estamos 4 y de los 4 somos 2, sacamos 2, esa es mayoría simple. Pero mayoría absoluta tenemos que estar todos los 6. Y entonces mayoría absoluta es la mitad más 1. Entonces la mitad más 1 tiene que ser 3 más 1, 4. Eso sería mayoría absoluta. Mayoría simple es la mayoría. O sea, también mitad más 1, pero de los que estén. Si estamos 6, si somos 6 y hemos venido solo 4 en este grupo, pues 4, pues 3 tendrían que ser, exactamente. Porque es mitad más 1. Pero ¿ves? 2 más 1 son 3. De otra manera, si mayoría absoluta es 3 más 1, porque tenemos que estar todos, serían 4. O sea que siempre es más difícil. Hombre, aquí en números tan pequeños se nota menos, pero en números más grandes se nota más. Entonces ahí es lo que es mayoría simple y mayoría absoluta. Pero lo que decimos, si nosotros estamos, oye, que hay que votar para subirnos el sueldo. Aquí no. Y hace falta mayoría absoluta, vamos todos, pues vamos corriendo. Y no sale unanimidad, no sale. A lo mejor alguno que se confunde, como dicen, que se confunden del botón. Que a veces que hay confusiones o a veces que hacen que hay confusiones. Bueno. Cada Cámara elija su propio presidente, o sea, el Congreso, entre ellos, eligen quién de ellos va a ser presidente y en el Senado, entre ellos, quién de ellos va a ser su presidente. O sea, esto es como en una clase de delegado, pues algo así. Sí. No os compliquéis. O sea, se elegirán por el reglamento de las Cortes Generales y por mayoría absoluta de cada Cámara, aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara. O sea, cada Cámara tiene su propio reglamento y después hay uno conjunto. Y después, bueno, tiene que ser aprobado ese reglamento conjunto de las Cortes Generales por mayoría absoluta de cada Cámara. Eso siempre utilizamos las mayorías absolutas. Bueno, eso es un poco tontería porque
Eso lo que quiere decir es como los jueces en un juicio. El presidente del Congreso y el presidente del Senado, si os fijáis alguna vez cuando están en una sesión, empiezan a pegar ahí al orden, no sé qué, como el juez, ¿no? Señorías, cállense, o señorías, no sé qué. Pues eso es lo que quiere decir que tiene poderes administrativos porque, de acuerdo a su reglamento, puede imponer sanciones también. O sea, porque no se callan, porque no le obedecen, etcétera. Aunque bueno, después hacen lo que quieran, que parece un gallinero. Muchas veces. Pero esa persona sería presidente de Cámara. El presidente de la Cámara, o sea, en este caso el presidente del Congreso, que es una presidenta, una mujer, o el presidente del Senado. Entonces, ellos son los que llaman al orden. Entonces, hombre... Son los árbitros cuando se hace es un como congreso, los que le dan el mazo. Exactamente, porque son ellos los que... Hombre, no va a tener gente allí que apunta. Le dice, apunta un fulanito de tal que le vamos a tal, no sé qué. Y le vamos a pasar una sanción, una multa, lo que sea. O sea que, sí, por eso dice poderes administrativos, porque al final son sanciones administrativas también. ¿Y eso es lo que es una Cámara? Una Cámara es el Congreso. El Congreso es una Cámara y el Senado es otra Cámara. No hay más Cámara. No hay más. O sea, acordaros, Cortes Generales es el conjunto de las dos cámaras, que es Congreso y Senado, ¿vale? Vosotros decírmelo porque a veces, como no quede claro desde el principio de base, Sí. cuesta más después, Para ver si lo entiendo yo, Tomás. Entonces, el Senado aprueba su propio reglamento y el Congreso de Diputados también aprueba su propio reglamento. El Congreso y además, el Senado. Y además el reglamento interno que lo aprueban los dos. Entre los dos, para las sesiones conjuntas. Exactamente. Y además son presididas por el presidente del Congreso. Del Congreso. Exactamente. Cuando hay sesiones conjuntas, el Congreso es como, digamos, el que vamos a ver, es la Cámara Mayor, pero cuidado, que no lo han puesto en Guardia Civil, pero para ascenso sí, es la Cámara Baja. ¿El Congreso? Bueno, pero al final el presidente de las cámaras... Sí, el presidente de las Cortes Generales, cuando está en sesión conjunta, es el presidente del Congreso. Es el presidente del Congreso, porque el Congreso es el que más funciones tiene, el que más importancia tiene. Ya veréis que hay muchas funciones que eso tenemos que tener cuidado, que hay preguntas de examen. Que te ponen en las Cortes Generales, el Congreso, el Gobierno, y hay veces que es las Cortes Generales en conjunto. Pero hay otras veces que no, que es el Congreso, por la importancia que tiene, sin contar con el Senado para nada. Porque si cuenta con el Senado ya serían las Cortes Generales, en total. Pero hay varias que no es de las Cortes Generales, es del Congreso, independientemente. O sea, no de las Cortes Generales, solo de esa Cámara. ¿Por qué? Porque tiene mayor importancia. Pero cuidado que es la Cámara Baja, ¿eh? No lo han puesto nunca, pero bueno, por si acaso... ¿Qué quiere decir que es la Cámara Baja? ¿Cuál? ¿Qué quiere decir que es la Cámara Baja? Cámara Baja es simplemente que le llaman Cámara Alta y Cámara Baja. Le han dado un nombre, pero pero darlo a error. O sea, darlo a error. Más que nada, pues Cámara Alta, eso tiene que tener alguna historia. Alguna historia tiene que tener, pero desde el punto de vista digamos, del siglo XV por ahí. Digamos que da lo mismo. Viene de atrás, pero tiene que ver con cuestiones ya más bien desde el punto de vista de cuando la monarquía absoluta y todas estas cosas le empezaron a dar esos nombres. Y la verdad que tiene sus cosas, pero no tenía que haberle llamado casi Cámara Alta, porque parece que es la primera, pues la llaman la Cámara Baja por cuestiones que tienen que ver más bien a lo mejor con historia más que nada. Y una última cosa, Tomás. ¿Qué diferencia entre el estatuto y el reglamento? El estatuto es como el estatuto de los trabajadores, que es un ejemplo aunque no es igual. El estatuto, digamos, es como el estatuto de los policías. El estatuto es una norma que está por debajo del reglamento. O sea que sí, que normalmente es cuestión de estatutos de cómo tienes que actuar, cómo tienes que... por ejemplo, las sesiones empiezan a tal hora. Toda la gente tiene, o sea, como las normas, digamos, en el colegio, ¿no? Que te ponen las normas, no sé qué. Después por encima hay otra norma, que es el reglamento. En ese sentido. El estatuto es cosas de actuaciones, cómo hay que dar la palabra, o sea, cuestiones que un reglamento no puede decir, sino normas. Al final son normas de desarrollo de un pleno, por ejemplo, o de cualquier cosa. O sea, cuando 5 minutos cada persona, cada un grupo, no sé qué, el grupo, una vez que vaya esta persona, o sea, al final es como norma de actuación, el estatuto. Y el otro reglamento no, el reglamento ya es, digamos, como un reglamento puede ser incluso cualquiera, el reglamento de tráfico, el reglamento o sea, donde ya vienen verdaderamente las sanciones y demás. En un estatuto no vienen sanciones. Entonces, son como normas de procedimiento en ese sentido. Bueno, después, esto es importante, lo del artículo 73, perdón. Esto es porque ha caído muchas veces y cada poco, pues,
cae, ¿no? De vez en cuando, de una forma o de otra más fácil o más difícil, el tema de los periodos de ordinarios de sesiones. ¿Cuántos hay? 2. Y aquí tenemos, para no confundirnos, porque muchas veces nos lo ponen, siempre lo digo, tú te imaginas un año natural y dices el primero que empieza en febrero, o empieza incluso en enero, si no te lo has mirado bien. Porque dices, primero, la primera sesión, pues empieza en enero, pues en enero será. Además te lo ponen a veces de enero a tal, y en enero no. En enero no, porque el periodo, en verdad, empieza en febrero, ese periodo, pero no es el primero, ¿eh? Es de febrero a junio. ¿Pero por qué es el segundo y no es el primero? Porque siguen más o menos como lo que conocemos por el curso escolar. Al final ellos se rigen también por ese curso de año escolar, no año natural. Al final es como si fuese un año escolar, nunca mejor dicho, que va desde que acaba el verano, que vienes de vacaciones, hasta que te vas otra vez de vacaciones, entre comillas. Buscan ese es el año que también tienen. Entonces, claro, el primero tenemos que pensar que es el año escolar, entonces por lo tanto no puede ser ni en enero ni en febrero, aunque nos ponga, sino, como viene aquí, tiene que ser en septiembre, que es cuando empiezan las clases, ¿no? Hasta diciembre, que nos dan las vacaciones de Navidad, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, pero diciembre es hasta el 31 de diciembre, ¿eh? Aquí no te dan antes, aunque bueno, ahí tienen sus días y demás, pero bueno, 31. ¿Por qué? Porque todo el mes de enero en verdad no hay periodo ordinario. Eso no quiere decir que pueda haber extraordinario. No hay periodo ordinario. Y después ya el segundo periodo ya va desde febrero hasta junio. Por lo tanto, también, ¿qué nos preguntan? No solo cuál es el primero y cuál es el segundo y qué meses corresponde cada uno, sino cuál es el donde no existe el periodo ordinario. Y ya lo podemos extraer directamente, ¿no? Enero y cuál más. Octubre. No, octubre hay. Julio, agosto. Julio, agosto, ya está. Esos 3. Enero, julio y agosto. Esos 3. Eso te lo pregunto. ¿Cómo ha hecho la pregunta? Que te pone, las cámaras se reunirán anualmente en 2 periodos ordinarios de sesiones. ¿Cuándo no se podrán o no se reunirán ordinariamente de acuerdo a la Constitución? Algo así, más o menos, pueden variar un poco. ¿Cuándo no se reunirán ordinariamente? ¿En qué mes de los siguientes, o en qué meses, según lo que pregunten, no se reunirán o no estará dentro de los periodos de sesiones ordinarios? Lo pueden preguntar de varias formas. O sea, no lo que sí, que también lo preguntan cuál es el primero y cuál es el segundo, sino lo que no. Enero, julio y agosto. Y esas ha caído de varias formas, ¿vale? O sea que entonces tenemos que estudiarlo. Cuando esto que estudiamos así, también tenéis que hacerlo para las demás asignaturas, ¿eh? Tenemos que ir un poco como... Yo cuando empecé a ascender, casi estaba terminando Derecho y me presenté, bueno, el cabo era más sencillo, pero lo de sargento ya tuve que ponerme las pilas. ¿Por qué? Porque Derecho encima de Valladolid pues era todo 10 folios, 15 folios a escribir, o los finales orales de 2 o 3 personas. Ahí tenías que ponerte... Pero claro, ahí el distractor, las tonterías no tienen nada que ver. Sí viene muy bien para relacionar y cosas esas, que vienen muy bien, pero después te tienes que poner las pilas porque el test es otra cosa distinta. Y sí, vale, había aprobado para guardia, pero antes era mucho más sencillo que es ahora también. Entonces, te tienes que, digamos, estructurar. Muchas veces yo digo, el saber es importante, muy importante, porque te ayuda a lo que os comentaba el otro día de comprimir, ¿no? Comprimir todo como el estilo la informática, ¿no? Pero después tú tienes que olvidarte de todo lo que sabes, aunque está ahí, que viene fenomenal, yo os lo digo, todo lo que explicamos, y hacer como que no sabes nada para fijarte en la tontería que pueda haber. ¿Por qué? Porque muchas veces es mejor, digamos, que el otro te ayuda para una cosa, pero no puedes confiar en eso porque lo que puede hacer es liarte por no fijarte en 2 distractores. Como ya me lo sé, no. Tú te sabes el concepto, pero no te sabes la tontería que te van a poner. Entonces, el concepto te viene bien para entenderlo y para comprimir todo lo que tenemos aquí y relacionar, pero después tenemos que fijarnos en esto que estamos haciendo. En esta tontería, lo que me preguntan, o no sé. Muchas veces eso es más importante, es la forma de estudiar. O sea, esto no, a ver, como un papagayo, no, porque es muchísimo, no se puede. Entonces, haciéndome preguntas como estoy haciendo ahora, esto, lo otro, ¿no? ¿Entendéis? De esa forma estáis estudiando, porque estáis memorizando también, sin daros cuenta. Se tarda un poco más, pero al final la otra forma también se tarda, porque eso como un papagayo no puede saberlo tan fácil. Cuando dice las cámaras, dice al Congreso del Senado. Al Congreso y al Senado. Congreso y Senado. Cuando digan las cámaras, el Congreso y el Senado. Como el Congreso, es que perdona que soy un
no. Congreso es donde están los políticos, el Los presidente del diputados, gobierno, los diputados, exactamente, porque el presidente del gobierno es es diputado. donde se reúne, donde pegaron los tiros. Exactamente, Tejero. en su Son los día. partidos políticos. Sí, Y cada pero partido político tiene más escaños según la votación. según la votación. Y después el Senado también son partidos políticos. Pero los que mandan en verdad, porque tiene más peso, lo que estamos diciendo el Congreso, son los que van en la lista de diputados, no de senadores. Entonces Pedro Sánchez... Claro. Pero Feijóo, por ejemplo, no está porque estaban en la... No tiene acta de diputado. No tiene acta de diputado porque Se presentó presidente del el acta partido que tenía era de su acta del autonómico. de la autonómica. Lo que pasa es que ahora lo ha rechazado porque debe tener normativa, lógicamente, el PP para ejercer como presidente a nivel nacional, tiene que rechazar esa acta de diputado de autonómico y por lo tanto dejó de ser presidente, claro, también. Pero sí, donde están, lo que vemos más, porque el Senado se ve poco, la verdad. El Senado Entonces, no tengo yo. pero también son políticos, porque tú cuando vas a votar estás votando al Congreso y al Senado. Si no, fijaros que dentro poco vamos a votar ya. Bueno, supuestamente tocaba a final de año del año que viene, pero no sé si lo pasarán al siguiente año, porque en julio empezamos lo que es la presidencia española del Consejo Europeo, la Comisión Europea, el Consejo de Europa. Se queda aún todo un año. Lo que pasa es que el primer trimestre volvemos con autonómicas. Acordaos que las de Andalucía van siempre por aparte. Siempre van primero las autonómicas, así estas gordas como las de Andalucía, y al año siguiente van ya las demás. Y entre ellas otra vez Madrid, porque en Madrid, acordaros que se votó por 2 años, en verdad. Porque como Ciudadanos, como se dice, siempre partieron las peras, ¿no? Los Ciudadanos y PP, pues entonces dijo, ala, también porque decían que Ciudadanos le iba a echar un mórdago, que le iba a intentar quitar, digamos, el escaño, entonces se adelantó y pidió elecciones. Y entonces ganó más incluso, de tal forma que tenía la mayoría de los votantes, tenía un contrato más con Ciudadanos, no tenía contacto con nadie, y era para al final 2 años, porque llevamos justo media legislatura autonómica. O sea, ¿qué sucede? Que el primer semestre van a empezar a sucederse todas las autonómicas, o sea, que vamos a votar en vuestros pueblos, o en vuestras, tanto locales como comunidades autónomas. O sea, y después del segundo semestre, pero más bien siempre a finales, noviembre o por ahí, sería ya la nacional, que cumple los 4 años. Lo que no sé si se puede o no se puede de forma legal, seguro que sí, porque aquí siempre interpretan extensivamente, algo habrá. Andaban, por las noticias, como siempre vemos, ¿no? Andaban diciendo que querían este gobierno como estirarlo más el chicle para intentar conseguir más votos, porque como tenemos esa presidencia semestral de Consejo de Europa, pues ahí intentar vender la moto bien, vender todo bien, para conseguir muchos más votos y en vez de en diciembre conseguir pues a lo mejor los 3 primeros meses del 24. Pero eso es como algo excepcional, porque en verdad tiene que ser en enero, digo en noviembre por ahí. O sea, que ya veremos a ver lo que, y cuando eso, pues a ver que si lo estiran, a ver qué normativa o qué interpretación legal hacen también. Y ahora la intención de voto. Exactamente, ahí están todo el rato. Por eso ahora Ha sido la campaña todo el año. Por eso están con el efecto Feijóo, que si ahora ya se va bajando, que no sé qué, están todo el rato ahí luchando. Pero bueno, de todas formas, últimamente del CIS no me fío mucho, porque pronto hay una cosa como hacer lo que sea. El director del sí lo colocó Pedro Sánchez Vedo. Sí, no, para hablar a su favor, nada más. El PSOE siempre sale favorito, no sé cómo lo hace, pero siempre sale favorito. Y las estadísticas, además, bueno, se pueden hacer muchas cosas con las estadísticas. Cuando estudias estadísticas, engañar a la población. Y es que no, muchas veces con las estadísticas lo que haces es eso. Gente que no lo tiene muy claro, tal, pues será que... La mayoría que dice el PSOE, pues venga, vota el PSOE. Lo hacen para eso, no al final es manipular, nos manipulan mucho. Y eso en psicología se estudia, y hay mucha manipulación. En muchos campos, no solo en la política, pero en política muchísimo. Y además que de cajón, cuestiones del ámbito de la psicología que se utiliza mucho para la publicidad. Pues también ahora en la política se utiliza mucho también. Bueno, vamos a seguir. Las cámaras, acordaros, las cámaras es las dos, como decimos, ¿vale? Cualquiera de las cámaras, Congreso y Senado. Venga, nos vamos al 74, que las cámaras se reunirán en sesión conjunta, que era lo que estábamos hablando antes,
para ejercer competencias no legislativas del título 2, que el título 2 atribuye expresamente a las Cortes Generales. Y el título 2, bueno, ahí pone todas las decisiones respecto a la corona. Ya tenéis que ir sabiendo el título de qué va. Perdón, La corona. antes de continuar con la corona. La Diputación Permanente, ¿desde cuándo hasta cuándo está formada? Desde solamente en los periodos que no están reunidas las cámaras, por ejemplo, en enero, julio y agosto, podría ser Diputación Permanente, salvo que haya... Lo habíamos hablado el otro día. Exactamente. Y cuando se disuelven las cámaras. Cuando se disuelven es lo más importante. pierden la validez. Exactamente, es cuando empieza la Diputación Permanente, porque al disolverse las Cortes Generales, las cámaras ya no pueden reunirse, pues están disueltas. Entonces, el gobierno continúa en funciones y si hay que decidir algo que tendrían que haberlo hecho las Cortes Generales, desde el punto de vista legal, porque son el ámbito legal parlamentario, pues eso le corresponde a las Diputaciones Permanentes. Pero algo normalmente de cierta emergencia, de cierta urgencia, si no, pues esperaría a que se constituyeran las nuevas cámaras con las elecciones nuevas. Y bueno, y esto no lo han preguntado, pero lo que tenéis que fijar, por ejemplo, si doy una pregunta y que juegan, esto no lo han preguntado y podrían preguntarlo perfectamente, pero diga de las siguientes, en la Constitución Española, diga la afirmación incorrecta. Empiezan a copiarte 3 de estas que hemos visto, incluso la primera sesión, la ordinaria, no sé qué, cualquier frase que veas por ahí, copiar, pegar, por ejemplo, el procedimiento se iniciará por el Congreso, no sé, o cualquier frase por ahí. Y después, por ejemplo, esta, que sería la incorrecta, te ponen las cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias legislativas en el título 2, que el título 2 atribuye expresamente a las Cortes Generales. Y he dicho legislativas, no he dicho no legislativas. Cuidado con el no, que no es que lo hagan muy a menudo, pero lo hacen. O sea, al quitarte algún no, cambia totalmente, como veis, toda la frase, o el añadirte un no. Entonces eso, cuando veáis estas cosas, un circulito, por si acaso para que os salte. Esto no lo han hecho, pero sí que lo han hecho en otras. Entonces, por ejemplo, aquí, esto, haces una pregunta súper fácil, Constitución Española, diga de las siguientes afirmaciones cuál es incorrecta. O señale la incorrecta. Y te copio algunas que sean así un poco más raras, también copio 2 normales. Una un poco más fastidiada, que dé lugar a posible error, y esta y quito el no. Entonces muchos se van a ir a la otra, porque esta les suena bien. Es decir, competencia legislativa. Entonces ahí tenéis que fijaros en esos detalles, ¿vale? Quita el no. Por el no. Y a veces añadir un no también en algunos sitios que no viene, ¿vale? Entonces eso es como tenéis que seguir intentando mecanizando la forma de leer. El fijaros, ¿no? Bueno, eso nada, adoptará la mayoría de cada una de las cámaras. Estos son los artículos. Esto, lo que hace falta ahí más que nada, que en el caso de, si os fijáis, viene más abajo en la tabla esta, consentimiento del Estado, no lo han puesto, esta no lo han puesto nunca, esta la han puesto para ascenso. ¿Por qué la han puesto para ascenso? Porque ya te tienes que obligar a saber estos artículos. Y entonces te dicen, las Cortes Generales, por ejemplo, para el consentimiento del Estado de tratados o convenios internacionales se adoptará por mayoría de cada una de las cámaras, mayoría absoluta, mayoría simple, al final la mayoría de cada una de las cámaras es la simple, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, ¿en qué casos se adoptarán por mayoría? O sea, no mayoría absoluta, consentimiento del Estado de tratados, acuerdo de cooperación entre las comunidades autónomas y distribución del Fondo de Compensación de Comunidades Autónomas. No lo han preguntado, ¿eh? O sea, leerla un poco si se os queda, porque esto ya la preguntan más, si la han preguntado para ascenso a sargento, a oficial. Entonces te tienes que saber no solo este artículo, sino los artículos que aparecen ahí. Ha habido alguna vez que ya empiezan a hacerlo más complicado, pero de momento no lo complican tanto, ¿no? Bueno, aquí lo que dice que en el primer caso se refiere al consentimiento del Estado de tratados o convenios, que es el 94.1. ¿Quién inicia el procedimiento? El Congreso. Y los otros dos, que es acuerdo de cooperación entre comunidades autónomas y Diputación del Fondo de Compensación de Comunidades Autónomas, ¿quién inicia el procedimiento? El Senado. No lo han preguntado. No lo han preguntado, ¿eh? Pero yo aquí veo una pregunta clara que podría ser, y no han preguntado, salvo que se me ha escapado algún examen por ahí, yo no lo he visto nunca. Pero por aquí te pueden poner, de acuerdo a la Constitución Española, en referente a las decisiones de las Cortes Generales, previstas en la misma, ¿no?
¿en qué procedimiento se iniciará por el Congreso? O te pone el procedimiento sobre el consentimiento del Estado de tratados o convenios, ¿quién lo iniciará? Ese procedimiento, el Congreso, el Senado, el Gobierno. O te ponen los acuerdos de cooperación entre las comunidades autónomas, ¿quién lo iniciará? Pues aquí no es el Congreso, ni el Gobierno, ni las Cortes, es el Senado. ¿Veis cómo lo estoy haciendo? No lo han hecho, pero aquí perfectamente puedo hacer una pregunta, dos, una para un examen y otra para otro. Sí. Perdón, Tomás, este artículo 74, Sí. ¿a qué reglamento, norma, institución pertenece? De la Constitución, ¿eh? Es la Constitución, esto es la Constitución. Esto es la Constitución. Esto no hay ni reglamento ni nada, esto es todo su Constitución. Aquí vamos a estudiar los 169 artículos de la Constitución, ¿eh? Y a veces es complicado. ¿Veis, por ejemplo? A ver, una cosa que la Comisión presentará un texto, a ver, en ambos casos, si no hubiera acuerdo entre el Senado y el Congreso, se intentará obtener una comisión mixta compuesta de igualdad. La Comisión presentará un texto, esto a ver a qué procedimiento iniciará y en todo el Senado, en ambos. Vale, que en ambos casos, en ese procedimiento, lo que van a hacer es es que esto es complicado. Van a hacer un texto con ese procedimiento. Y si no se aprueba a quien le corresponde, pues lo mandan conjuntamente tanto a diputados como a senadores. Y ahí es cuando sí que ya hace falta mayoría absoluta. O sea que cuando lo hacen ellos solos, solamente es mayoría simple. Pero cuando no hay acuerdo en algunas cuestiones, como dice aquí, en ambos casos, si no hubiera acuerdo entre el Senado y el Congreso, tiene que hacer una comisión mixta. ¿Qué es una comisión mixta? Que es como un grupo que nombra a tantos diputados y a tantos senadores. Igual normalmente suele ser paritario, no lo pone aquí, pero vamos. Comisión mixta, que es decir, mixta, Congreso y Senado. Y entonces ellos lo que van a hacer es hacer un texto conjunto y lo presentan ya a las dos cámaras para que voten. Y ahí ya sí que hace falta mayoría absoluta. Pero vamos, que no he visto nada, no, de esto no he visto nada. Leerlo un poco, de acuerdo a las preguntas que os estoy diciendo, por si, yo qué sé, quisieran. Pero vamos, que esto también, el que hace la pregunta también tiene que controlar un poco, porque es un poco lioso. Sí, pero la mayoría de la que habla, de la que se refiere, es absoluta o simple. La primera, mayoría simple. Cuando dice mayoría, se refiere a simple. A ¿vale? simple, ¿no? Sí, cuando ponga solo mayoría. El consentimiento de tratado o convenios internacionales. Mayoría simple. Pone mayoría, pero al decir mayoría, cuando veis que pone mayoría, es simple. Es simple. Si no, tiene que decir absoluta. Hay veces que pone mayoría simple. Y otras veces dice mayoría. Es lo mismo. Es lo mismo. En cambio, para que sea absoluta, tiene que decirlo de forma clara, vamos, expresa. ¿Cómo funcionan las cámaras? En pleno y en comisiones. Esto me han preguntado hace mucho tiempo. ¿Cómo funcionan las cámaras? En pleno, en comisiones, en no sé qué reuniones, en no sé qué. En pleno y comisiones. Pleno es cuando están todos. Y comisiones es que van mandando una comisión para una cosa, otra comisión, como grupos de trabajo. Entonces, las cámaras funcionan en pleno y en comisiones. Y podrán delegar en esas cámaras en las comisiones legislativas permanentes. ¿Qué quiere decir? Que esas cámaras después también, en cada una de ellas, tienen una comisión legislativa siempre. De tal forma que, en vez de estar los 350 diputados, ahí están a lo mejor 20. Y así es mucho más fácil entenderse para cuestiones legislativas. Lo que pasa es que después esa comisión lo que hace es el texto que haga esa comisión legislativa lo presenta ante los demás para que se apruebe. Claro, y una pregunta, Tomás, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a suponer que se va a redactar un texto legal acerca de industria. Sí. Y resulta que en esa comisión legislativa permanente no hay, digamos, una persona docta en temas de industria. Siempre están gente de todos. Hay de todo, hay una mezcla de todo. Industria, sanidad, exactamente, todo lo tienen para poder. Incluso en esa comisión legislativa permanente pueden después llevar a determinados. Ellos no diputados, sino que ellos lo que hacen en las comisiones legislativas permanentes es llamar a expertos. O sea, llaman a expertos. Tienen asesor. Normalmente muchas veces gente de la universidad, que son catedráticos, no es que tengan, que les llaman para eso. Les pagan algo, etcétera, y para hacer esa norma. A veces que no lo hacen, deberían hacerlo, pero no. A veces no lo hacen a su rollo y ya está. ¿Ves? Por eso, para aprobación de lo que vamos a estudiar más adelante, que son los proyectos y las provisiones de ley, que son dos cosas diferentes, ya lo veremos, lo que son cada una de las cosas. Por eso, las comisiones legislativas pueden hacer proyectos y proposiciones de ley, que eso es lo que van a ser las leyes futuras. Pues eso es como el borrador, por decirlo de alguna forma. Sí, el borrador. Pero ya veremos lo que es cada una de las cosas, porque es importante saber la diferencia entre proyecto y proposición. Después, el pleno, bueno, puede haber debate, votación, etcétera, nada. Quedan exceptuados de lo dispuesto en este apartado anterior
la reforma constitucional. Una reforma constitucional no puede tratarla una comisión legislativa permanente, es lo que quiere decir. Ni cuestiones internacionales, ni leyes orgánicas, porque normalmente las orgánicas son de derechos, o leyes de bases, y los presupuestos generales del Estado no lo hace una comisión, lo están haciendo todo el rato ellos, ¿no? O sea que, o mejor dicho, pregunta de examen que la han hecho. ¿Qué normativa de la siguiente no pueden delegar? Son estas. O sea que a lo mejor te ponen una ley ordinaria, una ley de, no sé, de caza o de pesca, te pueden poner cualquier cosa. Y entre ellas te pone una ley de bases. Pues esa es. Por eso tenemos que saber cuáles no se pueden delegar a la comisión legislativa permanente. Las más importantes. Claro. Las O importantes. sea, la Comisión Legislativa Permanente no puede aprobar una ley orgánica. No. Debajo de la Constitución, No, lo que tiene es que son ser- leyes orgánicas. No, pero si después la Comisión Legislativa Permanente después no lo va a aprobar, lo va a pasar al Congreso. Pero como es tan importante, 20 personas Necesitamos el pleno. no pueden. Necesitamos el pleno. Claro, no pueden decidir a lo los de todos. 350. Exactamente. ¿Por qué? Porque son importantes, son cuestiones internacionales, constitucional, leyes orgánicas que se refieren al tema de derechos fundamentales, ley de bases, ya veremos lo que es, igual que después ley de marco. ¿Ves? Te pueden poner una ley marco, que veremos lo que es. Ley marco no está dentro, ley de bases sí está. Ya veremos lo que hay diferencia entre ley de bases y ley marco, ¿vale? Eso también poco a poco, que son muchas cosas. Pero eso también hay que saberlo, porque hay preguntas de examen de ley de bases y ley de marco. Es que en Constitución, como ha estado siempre, hay preguntas de todo. Pero os digo cómo han sido esas preguntas, aunque muchas las vais a hacer en la plataforma, otras los pondré yo aquí que traeremos cuando hagamos ya en la segunda vuelta en el repaso. O sea, pero si ya vais estudiando de esta forma, como os digo, como son las preguntas, pues siempre es más fácil, ¿no? Y presupuesto general del Estado. Acordaros de 1, 2, 3, 4 y 5, porque leyes orgánicas y de bases son dos cosas distintas. Entonces, ahí acordaros de esas. 76. En caso ambas cámaras conjuntas podrán nombrar comisiones de investigación. Bueno, esto lo que quiere decir es que el Congreso y Senado, de forma independiente o de forma conjunta, pueden también nombrar comisiones de investigación. Esos son para un caso concreto. Por ejemplo, quiero investigar lo de Melilla. Están ahora con lo de Melilla. Pues ya hace tiempo hicieron una comisión de investigación para investigar eso. Pero es una investigación política, al fin y al cabo. Porque no. Por eso, ¿qué están haciendo? Igual que ha habido otras. No es una investigación judicial. Hombre, si observan Claro, esa investigación, que hay, exactamente, es político. El poder legislativo. Poder legislativo, que es político. Entonces, eso sí, si observan que puede haber algo penal, tampoco pueden hacer nada. Lo pasan al juez. Pueden denunciarlo. Sí, incluso si está en el procedimiento, ya está abierto el procedimiento, pues se lo dan. Que no está abierto el procedimiento porque lo han archivado, se lo dan para que lo desarchive, vamos a decirlo. O sea, para que vuelva a abrir el procedimiento. Pero nada más, lo único que pueden hacer, como mucho, es lo que hacen siempre. Creemos que tiene, digamos, responsabilidades políticas, así que le pedimos la dimisión, por escrito. Pues no hace nadie caso. Entonces, nadie dimite. O sea, que... Llegado al momento de un caso puntual, se nombra una comisión de investigación para tal caso. Una vez, digamos, dilucidado el tema, ya se disuelve esa comisión de investigación. Y se va, exactamente. Y se disuelve y ya no es permanente como la legislativa. Exactamente, y no es permanente, porque es para casos concretos. Ahora lo de Melilla otra vez fue otra cosa, o sea, y en esas comisiones cuidado que pueden llamar a cualquier ciudadano, o sea, para como testificarle, y tenemos la obligación de ir. Yo, compañeros míos de capitanes han ido allí a alguna, que no solo coroneles y generales, que tal, no, y guardias y cabos, depende si han estado en el meollo del asunto en alguna cosa, les pueden llamar perfectamente para testificar, como si fuese, digamos, un juez. Lo que pasa es que aquí sí que es obligatorio, porque viene como tal, especificado, pero no va a haber ninguna pena, nada, porque eso solamente le corresponde al Poder Judicial, ¿no? Por eso dice, sobre cualquier asunto de interés, sus conclusiones no serán vinculantes, eso es importante. ¿Por qué? Porque no pueden vincular ni al juez ni a nadie, es responsabilidad política para ellos. No son vinculantes para los tribunales, que es lo que quiere decir, ni afectan a los tribunales judiciales. ¿Por qué? Porque son imparciales, no pueden
influirle, ni mucho menos. Sin perjudicar los resultados de investigación, se ha comunicado lo que os he dicho antes. Lo comunican normalmente al Ministerio Fiscal o a veces lo denuncian directamente. Pero bueno, muchas veces lo comunica al Ministerio Fiscal para que siga la investigación ahora en este ámbito penal. Cuando no está muy claro, pues dicen, pues vamos al fiscal para que investigue. Porque un fiscal puede investigar incluso cuando ve una noticia en prensa. Ve algo y inicia una investigación. O sea, de oficio, que se llama, ¿no? Lo que pasa es que lo inicia porque tampoco ve claro a ver si es verdad que hay algo penal o no. Cuando ve, en verdad, ya en esa investigación que hay algo penal, tiene que pasárselo ya al juez. Aquí en España, ¿eh? Y mientras no sea, ya lo veremos, responsabilidad penal de menores, que eso es otra cosa distinta, que ahí es que el fiscal es el que instruye. Estamos hablando del fiscal general del Estado. No, aquí el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal, lo que pasa es que es un cuerpo jerárquico que empieza por el fiscal general del Estado, pero es el Ministerio Fiscal, ¿cuál va a ser? El que puede ser competente por el territorio, normalmente. O sea, y si se lo pasa al fiscal general del Estado, que también se lo podría pasar, porque es Ministerio Fiscal, pues el fiscal general del Estado se lo va a pasar a quien sea. Al juez que sea. No, al fiscal de abajo, que tenga que hacer. Cuando lo investiguen y vean que es algo penal, entonces sí que se lo pasan al juez. Si, mientras no vean que hay indicios racionales de criminalidad, no lo pasan al juez. Bueno, veis lo que os estaba comentando, ¿no? 2. Será obligatorio comparecer al requerimiento de las cámaras. Esto es como cualquier juicio. ¿Por qué? Porque si no, en cualquier juicio, si no vas, tienes una multa, ¿no? Y aquí igual. Y dependiendo de la gravedad del asunto, un poco de captura también. Eso es a la siguiente. O sea, si te vuelven primero multa. Si después te vuelven a citar y ya no vuelves, ya a mí me ha pasado. Vas, le coges y te llevas detenido. O sea, que te llevas detenido como más que buscar captura, que también al final si no aparece por ahí, por no haber ido a la primera, te pone la multa, a la segunda en este caso. Y aquí pues algo similar, porque sanciones incluso podrían, aquí no he hablado no es como el procesal, no te hablan de la detención, aquí solo habla de las sanciones. Aquí no creo que no, habría que ver el reglamento de las cámaras, a ver si hay posibilidad de detención, porque yo eso no me lo he estudiado, el reglamento de las cámaras. Alguna vez cuando llega político y cobre bien ahí en diputado o senador, a lo mejor sí me lo digo entonces. Digamos. Oye, hoy en día hay diputados que les hemos detenido porque estaban ahí en todas las manifas y en todos lados, o sea, porque fumaban bien sus cosas por ahí también y se metían sus cosas, o sea, y ahora son diputados, o sea, que por eso no nos pueden ni ver a la Guardia Civil, porque esto es lo que tenemos ahora. Las cámaras pueden recibir, ¿qué peticiones? Ahora estamos hablando ya del derecho de petición. O sea, quiere decir el artículo 77 que las cámaras, tanto el Congreso como el Senado, pueden pedirle, tanto de forma individual como colectiva. Obviamente, los militares tienen que ser de forma individual, no colectiva. Pero cada uno, o sea, alguien puede dirigirse, cualquiera, podéis dirigiros a las cámaras de forma, son militares de forma individual, pero que no son militares, incluso un grupo de personas firmada y puede dirigir la cámara. Después las cámaras, si quieren, hacen caso, lo miran, filtran, pues como cuando mandan cartas al rey, en verdad no la ve el rey, la ve el mayordomo mayor, que es el jefe de casa. Y si hay alguna que tal, sí que se la enseña, a lo mejor, o lo que sea. Y te contesta el que está allí, digamos, el que está allí en la oficina, que tiene un modelo y te contesta y ya está. Claro, muchas gracias, no sé qué, y ya está, queda muy bien, todo muy bien. Quedando prohibida la presentación directa por manifestaciones ciudadanas. O sea, que llegas allí, ahí como un piquete, ahí, tal, y quieres presentar un escrito. Eso está prohibido. Lógicamente, estás siendo en contra de las funciones también. Pero si me puedo presentar. No, tú puedes hacer petición individual. O sea, Y te puedes presentarte si es pública, pero presentarte en la parte del público. No te van a dejar llevar el papel. O sea, que eso sí, va a haber un registro allí que te lo dejan presentar. Tú personalmente puedes salir a presentarlo, pero al registro, no al presidente de la Cámara o al otro. Hay un registro, hay una oficina de registro, ahí lo dejas. Pero lo que voy yo es que el 76.2, perdón, el 77.1 dice que ando prohibida la presentación directa por manifestación. Si yo voy solamente para ver, observar. Sí, pero aunque estén reunidas, tú no vas a entrar allí, tú vas a ir a la oficina del registro, es lo que quiero decir. Eso sí puedes.
pero que tampoco, cuando podemos decir, no, es que yo puedo hacer una presentación directa ante allí los diputados, Sí, no, porque se entiende como directa el registro. O sea, porque tú en verdad cuando vas a presentar, aunque sea el alcalde, dices, presento al alcalde, pero tú no vas allí al despacho del alcalde, claro. vas en sitios grandes, vas al registro, que sí, es como si lo presentaras al alcalde, porque lo firman y tal, pero tú no vas al despacho del alcalde, es lo que quiere decir un poco directo. Bueno, esto nada más, el 2 no tiene así nada, las peticiones que reciban. Vale. El 78, en cada cámara habrá una diputación permanente, ¿veis? Ya estamos con las diputaciones permanentes otra vez. ¿Y qué han preguntado la Diputación Permanente? Aparte de que es importante que cuando se disuelvan las cámaras, cosas así, el mínimo. ¿Por cuánto está compuesta cada Diputación Permanente? Una Diputación Permanente es del Congreso, otra Diputación Permanente es del Senado. Y cada uno va a ser 21 miembros, va a estar en cada una, va a ser 21 miembros, que representarán esos 21 miembros a todos los grupos parlamentarios que hay en cada Cámara. Es como si fuese un Congreso pequeño y un Senado en pequeño. O sea, tiene que haber 21 en el Senado y 21 en el Congreso. Exactamente. Son dos diputaciones diferentes. Es como si tuviéramos las cámaras de antes, pero en vez de con tanta gente, con poca. Y son dos diputaciones permanentes. Por un mínimo de 21 miembros que representarán al grupo parlamentario en proporción a su importancia numérica. Las diputaciones permanentes están presentadas por el presidente de la Cámara respectiva. Por lo tanto, si os digo, están 21 más el presidente, 20 más el presidente, 22, ¿cuál es la buena? 20 más el presidente. ¿Cuál? 20 más el presidente. 20 más el presidente. ¿Veis? Hay que tener cuidado, porque cuando empieza a funcionar y después te pone el presidente, parece que es 21 y después el presidente. Es que eso me pasa a menudo, por eso lo digo. Lo he dicho a propósito por eso. O sea, estábamos obviando al presidente de la Cámara. Claro, es que cuando es 21, ahí entran ya el presidente. Por lo tanto, sería 20 más el presidente. O sea, es que a veces han jugado también con eso. No mucho, pero pueden jugar. O sea, que tenemos que, veis, al final, si jugamos con estas cosas, sin daros cuenta estáis memorizándolo, porque os vais a acordar. Porque como empecéis ahí como un papagayo, ya os digo que yo me sabía muy bien de memoria todo, perfecto, porque he hecho otros estudios así, e incluso relacionaba cosas, pero las tonterías estas, cuando llegabas, pues, he estudiado 21, pero a lo mejor es que es el presidente también, como viene en el siguiente apartado, pues tú sabes casi, y porque no he estudiado de esa forma, detallada. Dudas en tonterías de esas. Pero esas tonterías son las que son en los test. Claro, y es que es donde se aprovecha un test. Entonces, es distinto estudiarlo para decirlo, para escribirlo, el desarrollo, que un test. De la otra forma, tú relacionas, sabes el concepto, lo sabes hacer, pero después estas cosillas te pierdes ya. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es explicar el concepto, no demasiado, pero para que podamos entenderlo y no sea más fácil, pero después fijándonos en la tontería, porque si no, nos perdemos. Y más cuando es tan amplio, ¿no? Venga, pues ya tenemos ahí que están presididas por el presidente de la Cámara respectiva. ¿Qué quiere decir eso? Que por lo tanto ya tenemos un miembro fijo y seguro en la Diputación Permanente. Porque el presidente del Congreso va a ser el presidente de la Diputación Permanente del Congreso, cuando no esté reunido el Congreso y haya Diputación Permanente. Y el presidente del Senado va a ser, cuando esté la Diputación Permanente, va a ser el presidente de la Diputación Permanente. O sea, ya tenemos un miembro que es fijo. Ahí ya lo tenemos fijo, que es el presidente de cada Cámara, va a ser el presidente de cada Diputación Permanente. Después, bueno, veis, aquí os ponen, ¿ves? Aquí ponía asumir las facultades que corresponden. En caso de que estas hubieran sido disueltas, hubiera expirado su mandato y velar por los poderes de las cámaras, cuando están disueltas las cámaras. Expirado el mandato, en caso de disolución, las diputaciones permanentes seguirán ejerciendo las funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. Primero, se disuelven las cámaras. Imaginaos, tendría que ser en noviembre. Pues, se disuelven las cámaras y después tenemos en total un máximo de 65 días para las elecciones. Entonces, ahí lo que se va a hacer es, una vez que ya está la Diputación Permanente, entonces tenemos las elecciones, se van a constituir las cámaras, ¿no? En máximo 25 días, acordaros, esos plazos hay que irlos acordando, ¿vale? ¿Cuánto? En máximo 25 tienen que constituirse las cámaras. 25 días. Exactamente. Entonces, ¿qué van a hacer? Una vez que se constituyan las cámaras, hasta que se constituyen esas cámaras, desde que se disolvieron
hemos tenido las elecciones, hasta que se constituyen, ha estado todo el tiempo las diputaciones permanentes. Y el gobierno, hemos tenido un gobierno, pero desde que se han disuelto las cámaras, es un gobierno en funciones. La Diputación Permanente. La Diputación Permanente no son funciones, es Diputación Permanente. Porque si no sería como Cortes Generales en funciones. Si estamos hablando, eso es, si estamos hablando de que el gobierno sigue en funciones. Ha expirado el mandato del Sí, gobierno. y sigue en funciones. Pero en verdad la Diputación Permanente no es en funciones. La Diputación Permanente es en sustitución de que no están las Cortes. O sea, no es en funciones. Esa es, Vale. ¿por qué? Está sustituyendo el Poder Legislativo. El Poder Legislativo, exactamente. ¿Por qué? Porque les nombran como tal. Y por lo tanto, lo que sí que no tienen todas las funciones que puede tener el Congreso o el Senado. ¿Por qué? Porque es para cuestiones más importantes. ¿Qué ha dicho usted 25 días? Un máximo de... Para constituir las cámaras. Vienen los artículos anteriores, ¿vale? ¿No os acordáis? Yo ya el artículo no me acuerdo, pero si no, lo miráis atrás y eso iros acordando lo de el periodo que no estuviste la vez pasada, ¿no? Que estará en la grabación también, que os pasará. Entonces, fijaros porque hice en la grabación preguntas típicas también, ¿os acordáis? De cómo hacían las preguntas o dentro del periodo, etcétera, ¿no? Entonces, para cómo tenéis que estudiarlo. Viene antes, ¿eh? Y esas son preguntas de examen también. El artículo 68. 68. Pero si veis la grabación también, porque para que sepáis un poco cómo estamos haciendo aquí. Venga, pues también nos vamos con la Diputación Permanente de la Cuenta. Nada, seguimos. Artículo Una cosa, Tomás, una cosa. Sí. Dice, expirado el mandato o en caso de disolución. ¿Qué diferencia hay? Si ya ha expirado el mandato de las Cortes, al final es lo mismo, se normalmente. disuelven. Exactamente, al final es lo mismo. Lo que pasa es que esto a lo mejor lo dejan así abierto para más que nada cuando en el desarrollo legislativo, pues a lo mejor quieran hacer alguna distinción, por algún motivo. Pero que al final lo que dices tú es lo mismo. Vosotros daros cuenta que lo que vamos a estudiar en las leyes, y lo que vais a estudiar en administrativo, esto es la base, pero es una base como dentro de los principios que es la Constitución es extensa, ambigua, flexible. ¿Por qué? Para dejar que puedan, digamos, desarrollar la ley como quieran. Por eso muchas veces yo oigo, y verdad no es cierto, no, es que han desarrollado la ley que es inconstitucional, porque dice esto que no dice la Constitución. Ya, pero es que tampoco va en contra de la Constitución. La Constitución te lo deja amplio. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que hoy en día los políticos de ahora no son como los de antes, que iban más a lo que había que hacer y ya está. No, los políticos de ahora son muy jurídicos, o tienen asesores muy jurídicos y saben cómo interpretar bien la Constitución. Que después puede ir al Tribunal Constitucional y a lo mejor interpretar de otra forma. Pero cuesta, ¿eh? Porque al final es muy ambigua, te deja mucha funcionalidad, porque si no sería imposible que desde el año 78 tengamos una norma por encima de otras que nos sirva. Si no sería imposible. Hasta que no hemos cambiado desde el año 78 a ahora, en la sociedad y todo. Entonces no valdría. O sea, por eso es más ambigua, ¿eh? ¿Vale? Y por eso lo dejan así abierto. Después, a ver, 79, para adoptar acuerdos, las cámaras deben estar reunidas reglamentariamente. Reglamentariamente quiere decir porque el reglamento dice cuándo están reunidas y el reglamento viene, eso no me hace falta haber estudiado el reglamento, pero es porque eso viene en la Constitución y tiene que ponerlo en el reglamento, es los periodos que acabamos de ver por el periodo escolar, ¿no? El primer periodo ordinario, segundo periodo ordinario, ¿os acordáis? Sí. Eso que también es bueno. Pues entonces, lógicamente, para adoptar acuerdos, las cámaras tienen que estar reunidas reglamentariamente y con la mayoría de los miembros. ¿Por qué? ¿Por qué dicen esto? Fijaros lo que pone después. Dichos acuerdos, para ser válidos, deben ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes. Por lo tanto, es mayoría simple. Ahí es mayoría simple. Sin perjuicio de las mayorías especiales que marque tal, ¿no? El voto del Senado de Diputados es personal indelegable. Por lo tanto, para adoptar acuerdos, ¿qué tienen que hacer? Estar reunidas reglamentariamente y asistir la mayoría de los miembros. ¿Qué quiere decir delegado? ¿Cuál? Que no se puede delegar, ¿no? Que no se puede delegar. Es, por ejemplo, tu voto. Tu voto Intransferible. es intransferible, es lo mismo que intransferible, igual. O sea, tú dices ahora, en una comunidad sí que puedes delegar el voto, en las comunidades de vecinos. Dices, no voy, toma, firmo y te doy mi voto. Pero tú ahora para las elecciones, tú no puedes decir, pues firmo y que mi voto se lo doy a mi madre para que vote también por mí. Y vota a los dos. No, es indelegable. Por eso lo primero que hacen es con tu DNI y demás.
En las comunidades sí, mandas la copia del DNI y uno puede votar, puede llevar 3 votos o 4, pero en estas cosas es lo que quiere decir, y por ejemplo las votaciones. Indelegable es eso, que no se puede delegar, no se puede transferir, exactamente es eso. Y bueno, pues eso, personal, por eso personal también, porque tienes que ir en persona con tu DNI, lo que quiere decir. En este caso es con el DNI, incluso tiene un carnet, lógicamente. Entonces, y el artículo 80 nos habla de las sesiones plenarias de todos, serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta y con arreglo del reglamento. Quiere decir esto, que tú, lo que comentaba, si estás aburrido un día, cuando hay un pleno, si no, es público. Tú puedes ir, hay unos palcos ahí arriba y tú puedes ir a verlo, asistir a lo mismo. Al pleno, salvo que ellos por mayoría absoluta, de acuerdo a lo que dice el reglamento, digan que no es público. Pero al pleno también puede a las comisiones. No, al pleno. Esas sesiones plenarias. ¿No? Sesiones plenarias. O sea, las sesiones plenarias. Salvo que por mayoría absoluta digan que no, ¿vale? No van a contar mentiras, dicen que no, que sí. ¿Cuál? Si van a contar mentiras, dicen que sí que podría Claro, haber. muchas veces te dicen que no. Otras veces sí les interesa porque al final eso es como un teatro. Entonces les interesa como mítines, por decirlo de alguna forma. Entonces ya lo tienen ellos preparado y cada uno, tanto unos como otros, pues eso, como los teatros, igual. Ya saben lo que van a decir. Sí, más o menos. O sea que... Bueno, reglamentos, presidentes, mesas, plenos y comisiones, nada, eso simplemente está ahí, pero no le hagáis mucho caso, porque eso es un poco todo lo que hemos visto ahora, que si las comisiones, la comisión delegada, pero bueno, esto no me sirve más como ejemplo, ¿no? Digamos, como esquema. Venga, y el artículo 81 también nos habla ya de la elaboración de las leyes. Aquí empezamos ya con cositas también un poco complicadas, ¿no? ¿Cómo se elaboran las leyes? ¿Cómo se hacen las leyes, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, empezamos con las leyes orgánicas. Acordaros que después de la Constitución, los tratados internacionales, hay gente que dice que la Constitución está encima por los tratados internacionales porque son los que no pueden ir en contra de la Constitución. Hay otros que dicen que casi los tratados tendrían que estar por encima, pero al final la mayoría de doctrinas dicen que, bueno, que están más o menos a la par. Una vez que es admitida, pues los tratados internacionales como a la par que la Constitución. Pero bueno, eso es en plan derecho constitucional que nos interesa, pero es para que veáis un poco la jerarquía. Después sí que ya tenemos a las leyes orgánicas. Es lo primero. ¿Por qué? Porque son las más complicadas de aprobar, porque tienen derechos fundamentales, etcétera, ¿no? O sea, y materias muy importantes. Por eso, ¿cuáles son, pregunta de examen, qué desarrollan las leyes orgánicas? ¿O cuál de las siguientes no desarrollan las leyes orgánicas? Siempre hay que preguntar en afirmativo y en positivo, o sea, correcta o incorrecta. Y entonces tenemos que saber que las leyes orgánicas, lo primero que nos tiene que venir es cosas muy importantes, es lo primero. Y cosas muy importantes son los derechos fundamentales, eso es lo primerito, ¿no? Y libertades públicas. Los estatutos de autonomía son los estatutos de autonomía de la Comunidad de Madrid, de Barcelona. Esos son leyes orgánicas. Es que los estatutos de autonomía son leyes orgánicas. Por eso al final los que aprueban los estatutos de autonomía es porque al final son leyes orgánicas a nivel autonómico, que regula también derechos. Por lo tanto, tiene que ser ley orgánica. Régimen electoral general. Al final estamos hablando de un derecho muy importante, que es el de elegir y ser elegido. Por lo tanto, ley orgánica. Y demás previstas en la Constitución cuando lo diga la Constitución. Por lo tanto, que diga expresamente derechos fundamentales y libertades públicas, estatutos de autonomía, régimen electoral general. 3. Por lo tanto, si nos ponen una cosa por ahí rara, esa es la que no es. Porque nos pondrán 4 y una que no es. O si nos ponen, digamos, 3 malas por ahí que nos digan y nos pongan estatuto de autonomía. Pues eso es la buena. Entonces tenemos que pensar de esa forma. Y para aprobar, eso ya lo sabemos, modificar o derogar una ley orgánica o por estos hechos, ¿no? Por estas materias, exige la máxima mayoría. Es mayoría absoluta. Mayoría absoluta. Bueno, puede haber incluso otra mayoría que veremos mayor para, por ejemplo, la reforma de la Constitución, que es el 2/3. Eso es más que todavía que mayoría absoluta. Pero eso solamente... ¿Cuál sería esa? 2/3. Mayoría de 2/3. Pero eso solamente es para la Constitución y la reforma extraordinaria. Lo veremos. Pero para lo que son las leyes es lo máximo. No te marca, no hay una mayoría de 2/3. Es la absoluta. El 2/3 nos lo marca para, por ejemplo, la reforma completa, lo veremos, que es la extraordinaria, la completa de toda la Constitución, o del título 2, por ejemplo, también.
o de los derechos fundamentales, el título 1 y el título 2, que es la corona. ¿Por qué creéis que no han podido modificar lo de... Reforma a la totalidad, ¿no? La reforma a la totalidad de la Constitución, pero no, lo que quieren modificar, y eso bueno, también es lógico, pero no lo pueden modificar tan fácil. Lo que hablábamos de cuando hablamos de la corona, el artículo este de que en la primogenitura, representación, no sé qué, pero después pone primará el varón sobre la mujer. De tal forma que si ahora nace un niño, ya mucho Leonor, ¿no? Creo que es, Sí. pero Leonor. que la están preparando para reina, pero resulta que el rey va a ser él. Hoy un hombre, pues... Ya se fastidió, porque la Constitución lo dice claro. Eso la verdad que es, en el mundo, en la sociedad que estamos ahora, es ilógico. Pero ¿cómo modificas eso? ¿Y por qué no? Porque hace falta más de 2/3. Ya lo veremos. Pero 2/3 a lo mejor lo consigues. Pero es que el problema es que después de 2/3, ya lo veremos, tienes que disolver las Cortes. O sea, el que era diputado deja de ser diputado, el que era senador deja de ser senador. Hay nuevas elecciones y nuevas Cortes. O sea, que a lo mejor pierdo mi pasta, pierdo mi acta de diputado, pierdo... Interés. O sea, que si nace ahora un niño, ya no es princesa Leonor. Sí, es así. Sí, pero no Princesa. llegaría a reina. Pero, Eso. bueno, no, princesa tiene razón. Princesa ya no sería infanta. Claro, igual que la Igual que otra. la otra, sería infanta, pasaría a ser infanta. Sería el príncipe. Pero el Exactamente, y el príncipe príncipe. nuevo y las otras dos infantas. Exactamente. Ahora mismo, que están diciendo que la van a preparar ya para que haga como hizo Felipe, que es un poco de derecho, un poco de esto, un poco de otro, porque hace un poco de todo, la carrera militar, todo el rollo. Y imagínate de repente ahora que aparece un varón. Esto no se ha modificado. Y soy isabelino. Por eso, Está raro ese. por eso a lo mejor puedes modificar otras cosas. Y con las técnicas que hay se pueden modificar otras cosas. No digo que se hagan. Lo estoy grabando. No digo que se hagan. pero en otros países se pueden, es legal, modificar. Aquí no. Modificar, elegir el sexo, elegir muchas cosas. Eso ya estamos muy avanzados. Se puede elegir muchas cosas. Incluso hasta el color de los ojos. Se puede elegir muchísimas cosas. En otros países lo están haciendo ya. Y es legal. Bueno, en muchos países se está haciendo también, aunque no sea legal. O sea que... El hijo de Cristiano Ronaldo. Pero pues a lo mejor también, no lo sé, ya ese no lo sé. Lo eligió Lo pidió. Ahí. Bueno, por ahí después también que está ahí, todo el rato me están mandando cosas. Lo compré alguna vez, pero joder, una vez lo compré en la pandemia y me llegaron de 4 o 3 cosas. Una no me quedan 4 durillos, eran de estas cosas. Que ahora con el Black Friday. Ahí, pero sí que es verdad que suelen llegar, porque a mí me coincidió también a lo mejor fue cuando nos encerraron, cuando tal, a lo mejor influyó ahí también en esa también. Pues me llegaron cuando quisieron, hay cosas así. No, pero siguen funcionando o Sí, no he vuelto a no pedir. eran para todos, ¿no? No he vuelto a pedir, no me he atrevido, porque digo, a ver si pido algo más caro y resulta, pero me dice toda la gente que sí, que va bien, que tarda más si lo pides de China, o sea, si pides el de Plaza, de aquí tarda menos, pero te va más caro también. El AliExpress de Plaza en España. Es igual que el 6. Claro, exactamente. Pero bueno, se lleva la palma Amazon, al final. ¿Y qué pasa? Que muchos, aunque tengan que bajar precios para estar en Amazon, a veces no ganando mucho, incluso, que creemos que tal, hoy en día el que no está en Amazon es como que no existe. Digo de las tiendas que quieren vender online. Entonces, es un poco muy competitivo el de Amazon, así es uno de los más ricos el de Amazon, claro. Bueno, empezamos. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno. Empezamos ya con el tema de la elaboración. Hemos visto la elaboración de las leyes. ¿Y el 81.2 sería? El 81. Ah, vale. No, pero el 2 es lo de que la mayoría absoluta, de la aprobación, modificación, Sí. ¿ves? Que hace falta que mayoría absoluta, que es lo que decíamos, que es la máxima. Porque 2/3 era lo que habíamos dicho de que empezamos con la reforma, pero que eso lo vemos al final de la Constitución. Por eso no he querido... Pero después de la promesa, en votación final sobre el conjunto del proyecto. Es decir, proyecto. sobre la totalidad tiene que ser, ¿no? Una votación final sobre el conjunto del proyecto, sobre todo el proyecto. Todo el proyecto es todo el borrador. ¿Enmienda a la totalidad, señor Más, o no? Eso es, no enmienda, sino enmienda a la totalidad es cuando tú no quieres que se apruebe ese proyecto. Puede haber enmienda de algunos artículos, eso ya lo veremos ahora. Es cuando va al Senado, el Congreso lo hace, va al Senado, y el Senado
pues entonces lo que hace es enmendar. Enmendar es como decir, te propongo en este artículo no así como pone, sino así. O enmendar también que ese artículo no me sirve, o sea, que no lo queremos. O eso sería parcial, ¿no? O enmiendo toda la ley. O sea, toda la ley. Eso es enmienda total. Pero eso lo hace el Senado hacia el Congreso. Ya lo veremos ahora. Entonces, pero esto es aprobar. Esto es aprobar el proyecto. Pero vamos a... Lo que pasa es que ya lo hay, a ver si... No sé si aquí he puesto alguno. Si no, sí que hay... Tengo yo alguno para pasaros. Vale, estoy mirando, pero no tienen. Yo creo que no tienen ninguno. Ya os pasaré como algún... No esquema, pero un poco más... sí, no veo aquí ninguno. Para que os sirva un poco el camino que sigue, ¿no? Un poco. Tengo preparado tanto un proyecto como una proposición de ley. Proyecto de ley y proposición de ley. Que es muy parecido, pero el camino es muy similar, pero el inicio es diferente. En proyecto de ley y de proposición de ley. Que ahora lo veremos. Vamos primero por partes. Me había pasado ya aquí. A ver si el próximo día os lo mando. Os traigo una fotocopia rápida y os la doy. Aquí estaba mirando a ver si teníais alguno, pero veo que no hay. Vale, pues vamos primero. El 82, antes de continuar, ¿no? Porque la elaboración de leyes, primero, ¿quién puede elaborar leyes? Y vemos aquí ya que lo normal es el Parlamento legislativo, pero vemos cómo el Gobierno también legisla. ¿Por qué? Porque las Cortes podrán delegar en el Gobierno potestad de dictar normas con rango de ley sobre determinadas materias, pero nunca las de ley orgánica. Eso es importante. El Gobierno lo que no puede es legislar, y por lo tanto las Cortes no pueden delegar leyes que sean leyes orgánicas, o sea, cuya materia sea derechos fundamentales y libertades públicas, estatuto de autonomía y ¿cuál era el otro que me falta? El otro electoral. El régimen electoral, sí, el tema de la ley, el electoral. Esas tres no puede delegarlas y por lo tanto el Gobierno no puede desarrollar ninguna ley. Pero sí que puede hacer, digamos, determinadas leyes, por ejemplo, dentro de la delegación legislativa, puede hacer leyes que a veces, ya lo veremos, a veces hace una ley, otras veces lo que hace más bien es un decreto ley, por urgencia, porque así se pasa, digamos, lo hace más rápido, no tiene que esperar a que el vote en el Congreso, nada más que después, en 30 días, tiene que sí que pasar ese... Pero mientras, pues va, ya te doy esto, te doy lo otro, para que el vote agua. Y lo hacen por urgencia. Decretazo. Decretazo, que se llama. De tal forma que una ley que a lo mejor tarda 6 meses en sacarla, lo haces en una semana. Por urgencia. Por urgencia, una semana, decreto ley urgente. O por interés. Sí, y después, mientras van negociando, esto es cambio de cromos, acordaros, lo que digo yo siempre, ¿y para qué? Para que ahora en 30 días me convalides, lo que se llama convalidación de la ley. Y así de esa forma, en menos de un mes, he sacado una ley. Y así es lo que están haciendo mucho. Que ha habido muchas quejas de muchos catedráticos de Derecho Constitucional porque se está haciendo mucho eso. Eso sería para el Ejecutivo está pisando el trabajo legislativo. Y exactamente. En democracia eso... Es que incluso rozan cuestiones que son de las Cortes Generales, que no... Porque en verdad ni se han delegado ni nada, lo cogen ya por sí y están rozando. Por eso algunas van al Tribunal Constitucional, pero bueno, el Tribunal Constitucional también es elegido por quien es elegido. O sea, al final, siempre digo que aquí la separación, ¿no? Y no digo yo, dicen todos los constitucionalistas, que la separación no es una separación real. Al final el Ejecutivo tiene por todos lados. Y si sabes utilizar perfectamente la normativa, pues puedes todavía meter tu zarpa en todos los sitios. ¿Veis? Y aquí ya vamos a empezar con el tema de la ley de bases. ¿Veis? La delegación legislativa deberá otorgarse ¿cómo? O sea, esa delegación legislativa de las Cortes, que no son por materias de ley orgánica, tiene que otorgarse mediante una ley de bases. O sea, esa autorización, por decirlo de alguna forma, te la doy con una ley de bases. ¿Por qué? Porque en la ley de bases pongo muchas cosas. Pongo lo que vas a hacer, lo que no vas a hacer. O sea, le pone, digamos, las directrices. Las Cortes Generales le ponen las directrices al Gobierno para que haga algo. ¿Mediante qué? Mediante un documento que le llaman ley de bases, mediante una ley de bases. ¿Bases por qué? Porque marca las bases que tiene que seguir el Gobierno de lo que le está delegando. Por eso tenéis que pensarlo así, ¿no? Cuando su objeto sea la formación de ¿qué?
esto es importante, textos articulados. Pregunta de examen. Una cosa es mediante ley de bases y otra cosa es mediante ley ordinaria. La delegación legislativa de las Cortes lo hace mediante ley de bases cuando le ponen unas bases de, por ejemplo, cuánto tiempo tiene que para hacerlo, qué materia va a hacerlo y qué textos, en este caso, qué artículos o lo que tiene que hacer. ¿Qué quiere decir texto articulado? Pues que le pone todas las bases y el gobierno empieza a redactar artículo a artículo. ¿Entendéis? Eso es un texto articulado, artículo a artículo. Y en las bases pues le dice cómo tiene que hacerlo, materia, tiempo que tiene para hacerlo, cosas de esas. Y si lo que le están delegando es simplemente que este texto, lo pongo aquí, este texto que ya está hecho, lo uno con esto. O sea, lo que está haciendo es unir textos. Es lo que se llama aquí refundir varios textos legales en uno solo. O sea, hay varios textos, a lo mejor más pequeños, más cortos, y lo que sacan es una ley de esos textos, pero no está haciendo una nueva, porque está corta-pega. Por eso es refundir. Entonces, no es por ley de bases, es por ley ordinaria. Esa delegación es por ley ordinaria. Pregunta de examen. Vale. Cuando las Cortes Generales quieran delegar para que el Gobierno refunda varios textos legales en uno solo, ¿qué tipo de ley hará falta? Ley de bases, ley ordinaria, ley orgánica, Real Decreto, ley ordinaria. ¿Lo habéis cogido? Sí. Y si os pregunta lo otro... Tengo otra duda, Tomás. ¿La delegación legislativa en este aspecto es el homólogo de la comisión legislativa? No. Porque la delegación es para el gobierno y la comisión es para la Corte. Vale, si es homólogo, lo que pasa es que aquí de momento el gobierno puede nombrar su propia comisión o no nombrarla, lo hace entre su propio Consejo de Ministros. O a lo mejor si es un caso concreto, se lo pasa al ministro tal y ese ministro con sus técnicos van haciendo ese proyecto. Esa es la delegación legislativa del Poder Ejecutivo. Exactamente, pero aquí no hay una comisión permanente como en el legislativo. Pero sí, tiene que ver mucho con eso, pero en este caso se lo va a mandar, por ejemplo, como llega al gobierno, lo que hace primero el presidente del gobierno o el Consejo de Ministros, como el tema es sobre industria, pues lo vamos al ministro y este ministro lo habla con su secretario de Estado, cogen a los técnicos que no son políticos, que están en ese ministerio y van desarrollando o uniendo, si es una ley ordinaria, uniendo articulado, ¿no? O sea, aquí no habría verdaderamente una comisión, aquí lo que se crean son grupos de trabajo y cosas de estas. Pero bueno, eso ya es cuestión más técnica, ¿no? Y veis, después la delegación legislativa habrá de otorgarse al gobierno de forma expresa, lógicamente, para una materia concreta y fijando el plazo. Eso es lo que va a poner tanto en la ley de bases como en la ley ordinaria, eso tiene que ponerse por escrito, de forma expresa. Pues al final decirle qué tiempo tiene, qué materia es, lo que acabamos de decir, industria, lo que sea, ¿no? Y la delegación se agota por el uso. ¿Qué quiere decir? Que una vez que ya se ha hecho esa ley, ese texto articulado, o en el otro caso se han refundido textos, estamos hablando de una cosa u otra, ya está agotada esa delegación legislativa. Si hay que hacer otra cosa, tiene que haber otra ley de bases, otra ley ordinaria, distinta. Se agota, es lo que quiere decir. Vale, nada. Bueno, lógicamente el gobierno después ya no puede subdelegar, por ejemplo, en una autonomía, o no puede subdelegar en un ayuntamiento, es lo que quiere decir, ¿veis? Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio gobierno, lo que está diciendo. Las leyes delimitarán, bueno, el objeto, leerlo un poco, porque eso viene a decir un poco lo mismo, el objeto, el alcance, es un poco que en esa ley de bases o en esa ley ordinaria tiene que irle diciendo todo lo que, una hoja de ruta, todo lo que tiene que hacer. Es como unas instrucciones, ¿vale? Esas leyes son unas instrucciones que tiene que hacer. Vale, artículo 83, lo otro más o menos no hay, a ver, aquí el 5 por si acaso. Ámbito normativo, nada, explicación de la función de texto único, nada, esto es instrucciones. Los demás apartados lo que va diciendo es qué instrucciones, pero eso nada, eso es lectura. Pregunta de examen, no la tienen señalada en nada, pero pregunta de exámenes. Ahora hemos visto la ley de bases, acordamos que la ley de bases era para un texto articulado. Vale. Claro, un texto nuevo. Sí, por artículo, un texto nuevo, exactamente. Pero, ¿cuál no puede tener en ningún caso, las leyes de bases no podrán en ningún caso, diga la correcta o diga la incorrecta, no podrán en ningún caso autorizar la modificación de la propia ley de bases? O sea que esa ley de bases no puede decir que le autorizas al gobierno para que reforme la ley de bases. Porque al final con la ley de bases está delegando algo, ¿no? Pero lo que no puedes delegarle la reforma de esa ley de bases, porque si no al final el gobierno haría lo que quisiera también en ese sentido.
porque digo, estas instrucciones no me gustan, así que las reformo. Entonces no sirve de nada. Es lógico, ¿no? Y facultar para dictar normas con carácter retroactivo. Esto es lo que vamos a conocer tanto, el principio de irretroactividad de las normas. Por regla general, puede haber alguna vez que sea retroactiva, sobre todo en el ámbito penal, ¿no? Retroactivo quiere decir que la ley de bases no le va a facultar para que el gobierno, en ese texto articulado, en esa nueva ley que haga, no puede tener esos artículos efecto retroactivo hacia atrás. Eso es efecto retroactivo. Va a empezar desde ahí para adelante. Sí. Todo lo que sea que a lo mejor prohíbes y que sancionas ahora, no puedes sancionarlo a lo que esté de atrás, en esa fecha. Sí para lo de adelante. Una vez que entre en vigor. Eso es lo que quiere decir. Pues esto lo han preguntado alguna vez. ¿Qué es lo que no puede en ningún caso una ley de bases autorizar o facultar? Esas dos cosas. Menos el gobierno, tanto el Poder Judicial como el Poder Legislativo, el Poder Legislativo puede legislar con carácter retroactivo y el Poder Judicial puede sancionar con carácter retroactivo. Pero el gobierno nunca puede ser... Depende, no. Ya lo veremos, es que es un principio del derecho. Se llama la irretroactividad de las normas. Salvo casos excepcionales. Por ejemplo, en derecho penal. O sea, en general, tú todo lo que legisles tiene que ser de aquí para adelante. Eso es obligatorio. ¿Cuándo vas a poder, en administrativo también, en todo, cuándo vas a poder que esta ley tenga efecto retroactivo hacia atrás? Cuando sea favorable al reo, en este caso si no estamos hablando de penal, cuando sea favorable al ciudadano, si estamos hablando de administrativo. Si es favorable, sí puede ser retroactivo. Pero ¿qué pasa? Como sea cuestiones de pasta, nunca va a ser retroactivo. Porque van a decir, no. Ejemplo, un guardia, yo tengo todavía trienios de C1, C2, ya no me acuerdo. Tendría que mirar en la nómina. De C2. Nos fueron subiendo hacia C1, no me acuerdo muy bien ahora. Porque yo estoy en A1, ¿no? Ahora. Antes había B, ahora no se llama B, ahora es A2. Y después ya viene el C, pero después hay C1 y C2. Pues nosotros nos empezamos en C2, o se llamaba D, o no sé qué, y nos dijeron, desde una ley, ¿no? Y dijeron, desde este año pasáis al siguiente, no sé si estamos en C2, pues C1. ¿Qué pasa? Que entonces dijeron, pues vamos a recurrir todo y todos los años que llevo en el anterior, que me los paguen como el que tengo ahora. Pero en la ley ya te lo ponía claramente, en la disposición tal, que entraba desde ahí y que lo anterior no. ¿Por qué? Porque si no era un pastón. O sea, que eso es lo que quiero decir, ¿no? En derecho penal, pues por ejemplo, si ahora tenemos un delito, desde esta norma, digamos, decimos, es delito la homosexualidad. Que antes era delito, hace muchos años. O sea, pero desde ahora el delito de la homosexualidad. Por lo tanto, todos los que sean gays, desde que hayan nacido, me da lo mismo, han cometido un delito. No puede ser. Tiene que ser desde ese momento. Desde ese momento para adelante, ¿no? En ese sentido. Pero a lo mejor, ¿dónde se aplica normalmente mucho en derecho penal el tema de la retroactividad? Que lo estudiaremos en derecho penal. Pues, y desgraciadamente se hace. Y por eso ahí al final decimos que no, el gobierno como tiene la mayoría en el Parlamento, pues al final reforma el Código Penal también. Y dice nada, pues ahora los etarras, pues en vez de, por ejemplo, eso eran antes 8 años o 10 años o lo que sea, ese mismo delito lo hemos reformado ahora y son 4 años. Y claro, como sabes que la mayoría ya tienen 4 años o 5 y les quedan otros 5, pues eso sí que es, como es favorable al reo, se aplica. Y ya en ese momento salen de la cárcel. Claro. Eso así, a veces. Eso se está haciendo mucho. Se ha hecho mucho y se está haciendo mucho. En cuestiones de estas. Entonces, es en beneficio del reo. Ahí sí que es retroactivo. Lo demás no es retroactivo. Si le perjudica, no es retroactivo. Por lo tanto, echa la ley la trampa, el que controla el ámbito jurídico controla muchas cosas. Fue una de las cosas por las que hice, aunque me gustaba más la psicología en su momento, en principio, después lo hice, ¿no? Hice psicología, pero era porque quería controlar el tema normativo, el tema legal, el tema... También estabas en policía judicial y iba a muchísimos juicios, y yo siempre preguntaba incluso a los futuros oficiales, agentes para oficial de promoción interna, que yo me hice derecho, preferí derecho en vez de psicología en principio, porque, claro, iba a tantos juicios que digo, bueno, quiero controlar aquí la ley al máximo para darle los morros ahí a los abogados que hacían su trabajo y
parecías el acusado ahí, dándote caña por todos lados, los abogados de defensores del que has detenido, ¿no? Y yo no se me olvida, o sea, después yo ya era sargento también y me llama mi sargento, pero ¿cómo no has...? Policía judicial pues siempre más no es como una batallona, ¿no? Es distinto. Estás trabajando de paisano todo el día, ¿no? Pero ¿cómo no has das una caña ahí con todo lo que controlas y con todo no sé qué? Y digo, pues por eso, con todo lo que has estudiado, digo, pues por eso mismo. Todo lo que he estudiado me sirve mucho, pero sobre todo me sirve para decir lo justo y necesario, no decir nada. Porque eso es lo que quieren ellos, que digamos cosas. Porque me he dado cuenta y porque lógicamente después ibas a las prácticas en derecho, ibas a hacer cosas y ya veías verdaderamente, te ponías en el rol de un abogado, lo que tiene que hacer. Y tú un abogado lo que quieres es que ponerte, sonsacarte. ¿Para qué? Para que haya contradicciones, para crear la duda razonable. Claro. Porque o sea, que todo válido. Claro, sí, sí. Y decían lo justo, ¿no? Yo decía sí, no, en ese momento no, tendría que verlo. Pues preséntelo. Sí, en ese momento me acuerdo que tal. Bueno, de todas formas, intentaba también ya hablarlo con los compañeros porque ya sabía por dónde iba a ir. Digo, a ver, ¿quién cogió la droga? ¿Quién cogió la pistola? Pues no sé, vamos a mirar. Has sido tú, fuiste tú. Entran por separado los guardias. Van por separado. Dice, has sido tú cogiste la pistola, acuérdate, cogió lo otro, no sé qué, no cuánto. ¿Por qué? Porque cuando empieces allí, pues no me acuerdo quién cogió la pistola. Ya, no, es que claro, han pasado 4 años, 5 años, has tenido 30.000 casos jodidos entre medias. Entonces, cuando llegas allí, ya mezclas casos, incluso aunque hayas sido, lo primero que haces es mirar un poco el atestado, ¿no? Incluso aunque estés en otro lado para que te lo manden y tal, pero muchas cosas no te acuerdas. Entonces yo siempre lo que hacía, oye, nos reunimos tomando un café antes para comentar las cosas. Nos quedábamos media hora antes o en la cafetería de al lado del juzgado o lo que sea y llevabas, oye, ¿te acuerdas? Esto tal, no sé qué, no cuánto. Cuidado que nos van a atacar por aquí tal. Me servía para eso. Después yo llegaba, decía sí, no, sí, fulanito de tal lo cogió, y después fulanito sí, lo cogí yo. Sí, no, el sargento hizo eso, cuando sí, lo hice yo. O sea, entonces, claro, el abogado decía, esto no saco nada. Cuando las víctimas denuncian, los guardias civiles acuden. Claro, es que muchas veces, pues al final, casi eres tú el que parece que estás ahí como... Entonces, los abogados atizan, ¿no? Sí, eso funciona. Yo no he ejercido, estoy como colegiado no ejerciente, porque podría, incluso tengo la compatibilidad para ejercer por las tardes, mientras no vaya en contra de la Guardia Civil y cosas de esas, porque eso sí es incompatible, pero podría perfectamente, siempre que no vaya en contra y no perjudique el servicio, o sea, por las tardes, por ejemplo, como trabajo por la mañana, pues podría ir por la tarde, ¿no? Pero no lo he hecho nunca porque es que al final tienes que meterte en unas historias que tal, pero por lo menos me ha servido para eso, me sirvió para eso y para no ser solo la baraja. Sí, y para decir lo justo. Y después, claro, para preparar las cosas. ¿Por qué? Porque estás entre comillas, hombre, hay cosas que a lo mejor se te escapan, ¿no? Pero estás un poco como haces lo que siempre se dice el abogado del diablo, pues nunca mejor dicho. Como yo al estudiar he tenido que hacer, te preparan para ser abogado, ¿no? Nunca mejor dicho, pues tú ya entonces al prepararte ya sabes cómo te va a ir y después, muy importante, sabes ya de antes, al principio, cómo tienes que hacer las diligencias para que no te las tiren por tierra. Eso es muy importante. Por eso yo a los oficiales de protección interna, en este caso, pues les daba lo que es derecho procesal penal para la policía judicial. Cómo tienen que enfocar las diligencias, cogía sentencias, cogía etcétera, y cómo tenían que enfocarlo. Porque muchas veces, pues yo nunca he hecho eso, tal, digo, pues porque no te pilla yo como abogado, si no te había puesto, no había caído en ese detalle, digo, pues eso es lo que tenemos que pensar, porque después nos tiran por defecto de forma, por no sé qué, y muchas veces decimos, es que los jueces, que tal, no sé qué, y a veces es que no hemos hecho bien el trabajo. Y el abogado ha hecho bien el trabajo. Y una cosa, el problema. Algo ya personal, de 1 al 10 más o menos, ¿cuánto cree usted que es importante para el sumario la declaración del policía judicial? Eso es una de las cosas que nos decían, no tiene... Todo depende del juez, primero, porque si es un juez que, como nos ha pasado alguna vez, pues que ha tenido algún rollo con algún guardia civil o con alguna cosa, pues ahí te diría yo casi que cero. Pero si es un juez que
que sabe cómo trabajamos, que sabe cómo se trabaja y demás, no sé, y no hay nada raro, tiene mucha repercusión. Porque date cuenta que es libre valoración de la prueba. O sea, por eso lo de duda razonable. Si tú titubeas, si tú tal, no sé qué, y el abogado se crece ahí, pues entonces el juez es imparcial, está creando una duda, además lo va a defender así el abogado, la duda razonable. Entonces el juez, como no lo ve muy claro, ahí ya le estás creando duda. Aunque seas muy buen policía judicial y demás. Entonces, si tú haces esas cosas así, vamos, 9-10 perfectamente. Un juez normal. Pero si preparas bien el juicio también, y te preparas bien todo. No hace falta ser licenciado en Derecho. Es que alguien te indique un poco 4 cosas. El aprendizaje, como hemos aprendido todos muchas veces, que cuando sales, el guardia mayor es el que te enseña, no sé qué, pues, o en nuestro caso, no sé, a lo mejor porque soy militar, pues hay uno que siempre es el más caracterizado, y en este caso también el que sabe más porque lleva más tiempo, pues te va indicando, pues aquí igual. Cuando estás hablando ya de cosas más, del tema de diligencias, hay gente que ya está muy baqueteada. Porque hay muchos juicios. Diligencias son lo que redacta el guardia. Sí, el atestado, en la investigación. Claro. Lo que pasa es que cada guardia de un caso redacta su diligencia. El que esté, muchas veces, en un puesto, son normalmente diligencias no muy graves, porque si no se les pasaría a la policía judicial específica, la especialidad. Entonces, el que esté, a lo mejor, antes lo hacía siempre el sargento, pero hoy en día ya en sitios de esos, el guardia que esté de puertas. En este caso ya no puertas, porque muchas veces ya son puestos principales, el que está en la oficina de denuncias. Y lo que se redacta ya queda guardado en caso de juicio. Y después continúa los compañeros, normalmente si tú estás en la oficina de denuncias, pues otros compañeros que son los que investigan. Incluso a veces también hay un área de investigación, que van de paisano, que no son policía judicial específica. Pero es que depende de la magnitud, de lo grande que sea puesto. Si es pequeño, pues nada, lo que puedas. Porque ahí se hace lo que se puede y ya está. Y ya casos más graves, que era donde estaba yo en policía judicial, la especialidad de policía judicial específica, que lo veremos lo que es la genérica, que todos son policía judicial, la específica es los que tienen la especialidad, pues ya te metes en cosas más graves. Y ahí no estamos hablando de tonterías. Entonces ahí te juegas el que un tío vaya a la cárcel, tío malo, vaya a la cárcel, o que queda suelto. Te la juegas, ¿eh? Entonces ahí, al final, la formación es importante. Y la experiencia. Bonita, policía judicial es muy bonita. Yo siempre me gustó mucho y por eso me tiré casi 15 años. Y por eso después, al tener la formación esta y la práctica, pues me dijeron, oye, vente a dar clases aquí para enseñar a la gente y cómo hay que hacerlo y cómo no sé qué. Además tú tienes todo el control ese y tal, y o sea que... Y después al final pues me fui haciendo también psicología y criminología también, porque me gusta. Entonces, porque es un poco un tándem, ¿no? Que se puede unir. Bueno, y criminología es que es multidisciplinar, entonces eso ya era más fácil, eso ya, porque no me podían convalidar más. O sea, tienen un máximo de la meta que te convalidan y ya no te pueden convalidar más. Porque yo hacía exámenes que les ponía muchas más cosas de las que me pedían. ¿Por qué? Porque ya no me podían convalidar medicina forense. Digo, pero si medicina forense en criminología es lo que he estudiado en policía judicial en el curso y lo que me he dedicado muchas veces con el tema de cuando vas a las autopsias, entonces le ponía mucho más de lo que había en el libro. El libro y más cosas. Pero no te la podían convalidar porque ya tenían un máximo y no podían convalidar más. Muchas de ellas. Bueno, pues vamos, todavía nos queda un poco. Vamos a acabar y ya sé que estáis cansados porque hoy hoy estáis más cansados, ¿verdad que sí? Porque al estar ahí con 2 horitas ahí. Bueno, empezamos aquí. Fijaros, que nos habla, el 84 sí que me había pasado, vale, sí, hemos visto el 83 que no veía porque como pasa aquí, cuando una proposición de ley o una enmienda, la enmienda es el tema es de la totalidad o parcial, fuera contraria a esa delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. Quiere decir que si alguna proposición de ley o alguna enmienda que le manden, digamos, va contraria a esa delegación legislativa, puede oponerse a esa enmienda. Decir, no, esto va en contra de esto, el Gobierno incluso. Pero ya veremos, eso es un poco... Esta lo han preguntado, no sé por qué lo han puesto en azul, porque es más importante otras cosas. Podrá presentarse una proposición de ley para derogación total. En tal supuesto podrá presentarse una proposición de ley para derogación total o parcial de la ley de la delegación. Pero bueno,
Esto no lo han preguntado nunca, no sé por qué lo han puesto en azul. Esto será por alguna cosa. Bueno, aquí lo más importante es que el Gobierno está facultado para oponerse a la tramitación de la proposición de ley o una enmienda si es contraria a la delegación legislativa, a lo que le ha dado las Cortes Generales. Si es contraria a eso que le ha dado las Cortes Generales, toda enmienda que le venga dice, no, esto es contrario, no me opongo. Pero el Gobierno se opone a tramitar, digamos, la enmienda que hace la delegación. Exactamente. La enmienda que puede hacer cualquier organismo, porque va en contra, es una enmienda que hace el organismo a lo que está haciendo el Gobierno. Y el Gobierno dice, no, es que, digamos, esto va en contra también, lo que estoy haciendo es porque va en contra de lo que es la delegación legislativa. Yo solo lo único que estoy haciendo es cumplir las instrucciones que me han dado, o sea, las órdenes. Las Cortes Generales me han dado estas órdenes en esta ley, en esta ley de bases o en la ley ordinaria, y yo estoy cumpliendo órdenes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces, a mí, entonces no me opongo a la tramitación de esa enmienda que me estás diciendo, porque está siendo en contra de una delegación, no está siendo en contra mía, sino de mi superior en este caso. Vamos a decirlo un poco que es más fácil a veces, las Cortes Generales, ¿no? Y el 85, las disposiciones del Gobierno, esta la han preguntado, las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegado, ¿qué título recibirán? Reglamento, que dicen ley orgánica, yo qué sé, decreto legislativo. Decreto legislativo. O sea, la que pongan decreto legislativo es la buena. ¿Por qué? Porque estamos hablando que es una delegación legislativa. Y se llama decreto legislativo el del Gobierno. 86. En caso de extraordinaria, esta es la que decíamos, que están utilizando. Artículo 86. Llevan utilizándolo 5 años. Es decir, que casi 5 años. Legislación delegada cuando sea la delegación legislativa, ¿no? De legislación legislativa, se llama así. Y esto es importante, porque lo han preguntado muchas veces. Primero, ¿qué forma toma o nombre? Ya no sé, y eso, ¿veis? Lo tenéis. Porque el anterior, una de las que os ponen para liaros, en qué disposiciones del Gobierno contengan legislación delegada, reciben el título, te van a poner decreto legislativo, te van a poner decreto ley. Claro. Y ahí es donde os liáis. Decreto legislativo es el que es legislación delegada. Decreto ley no es legislación delegada, es porque el Gobierno dice que por urgente necesidad, lo justifica de alguna forma por urgente y extraordinaria necesidad. Y no se llama decreto legislativo, se llama decreto ley. Eso es importante. Los dos nombres estos tenéis que tenerlos claros, ¿vale? Porque nos lían ahí. Y después, que podrán afectar al ordenamiento de instituciones, que no podrán, afectar, o sea, no pueden afectar los decretos leyes de urgente necesidad porque son importantes, lógicamente, esas materias. No puede decir que hay urgencia cuando afecte a las instituciones básicas del Estado. No puede ir en contra de las leyes orgánicas. Casi las leyes orgánicas, porque, bueno, instituciones básicas del Estado no, pero derechos, deberes y libertades es lo de las leyes orgánicas. Y después, que viene el título 1, o el régimen de las comunidades autónomas ni el derecho electoral general. Más o menos es lo mismo que hemos visto en la ley orgánica, lo único que te han añadido instituciones básicas del Estado y régimen de las comunidades autónomas. Lo demás ya lo habíamos visto en las leyes orgánicas. Cosas muy importantes, no puede, mediante decreto ley, el Gobierno, por urgente o extraordinaria necesidad, el legislar, porque está legislando de esta forma también. Pero está legislando súper rápido. ¿Por qué? Porque le interesa, por lo que sea. Normalmente porque hay una urgencia que tiene que justificar, pero hay cosas que no, en verdad, no hay esa urgencia, que se podía hacer perfectamente en 6 meses, por ejemplo. Deben ser, ¿por qué los decretos leyes? Primero, al final lo hace el Gobierno sin contar con nadie. Es lo que, ¿por qué? Porque dice que es urgente. Lo justifica como quiera, ¿no? Al final es un poco de interpretación jurídica. Y porque se lo permite el artículo 86 de la Constitución. Pero sí que para que el Ejecutivo no haga lo que le da la gana, pues sí, el apartado 2, la Constitución ha dicho que tiene que haber un control de eso que está legislando el Gobierno cuando no es legislador. También. Y tiene que ser sometido a debate y votación de la totalidad del Congreso de los Diputados, totalidad, todos, pleno. ¿En qué plazo? Que tiene que estar reunido. En el plazo tiene que estar reunido de los 30 días. Cuidado, no en 30 días, que ahí es donde nos confundimos, que creemos que en 30 días tiene que reunirse. No, es el plazo de 30 días. O sea, a lo mejor a los 10 días se reúne el Congreso, a lo mejor se reúne a los 20 días, etcétera. Pero cuidado, si no se reúne en 30 días, ese Real Decreto tampoco vale para nada. O sea, deviene.
Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno intenta siempre al máximo que no pase los 30 días. Que aunque sea justo el 30, pero si es a los 20, es un plazo, ¿vale? Cuando hablamos de Real Decreto nos referimos a los decretos legislativos y a los decretos leyes, ¿no? Y más que nada que real es porque lo firma el rey. Si no dice real es que no lo firma el rey. Pero puede ser cualquiera, simplemente que le han dado a firmar o no. ¿Y cómo podemos nosotros diferenciar a simple vista un decreto legislativo de un decreto ley? Pues porque en el decreto ley siempre te tiene que poner motivar cuál es lo urgente. Por urgencia. Por urgencia. Y un decreto legislativo tiene que decirte si viene delegado por ley de bases, si es un texto articulado, o por ley ordinaria, si es. Entonces ya refundido. Y decreto ley, tiene que venir la palabra urgente en algún lado. Y así ya sabemos que el decreto ley entonces es porque es urgente y tiene que, en un plazo máximo de 30 días siguientes a la promulgación del decreto ley, para que lo voten, o sea, lo convaliden, o a lo mejor no. Ha habido solo un Real Decreto que lo hizo el ex vicepresidente del gobierno ¿cómo se llama? Iglesias, que era el tema de, lo sacaron por Real Decreto, fíjate qué urgencia, que eso de urgencia nada, que los alquileres fueran, en vez de el que está alquilado, volver a una cosa que estaba antes. Primero estaban que el máximo que pueden estar son 3 años. Vamos a estar. O sea, por ejemplo, el que alquila dice, no, yo al año quiero rescindirlo. Pero la ley en esos te deja que si el inquilino no quiere, puede, digamos, aguantar otros 2 años más, hasta 3. Y a los 3 ya le obliga a... Es decir, que no puede rescindirle el alquiler no puede si el otro unilateralmente. Quiere. Unilateralmente si el otro quiere, si el inquilino quiere. Porque tiene respaldo jurídico de 3 años. De 3 años. Entonces quiso volver a otros respaldo jurídico que hubo en otro momento, que en vez de 3 eran 5. Y quiso volver, ya ves, por Real Decreto, mejor dicho, por decreto ley. Eso no hace falta, no hay ninguna urgencia, eso puedes hacerlo en cualquier momento y como tiene que ser. Y salió, estuvo en vigor 20 días, 25 días. Lo que pasa es que los alquileres que hicieron en ese momento dicen, pues entonces 5 años. No, porque en un principio sí que iba a ser a los 5 años, pero como no se convalidó, votaron en contra, no consiguió las mayorías que han conseguido para todos los demás. Y entonces, ¿qué pasa? Que todos los alquileres que se hicieron en ese tiempo también son para 3 años. ¿Por qué? Porque no se convalidó ese Real Decreto. Si se hubiera convalidado, sí, los que se hubieran hecho en ese tiempo valían, y los siguientes. Pero es el único Real Decreto, bueno, mejor dicho, el decreto ley, que no se ha convalidado, todos los demás se han convalidado. Por eso, para esto lo que hace falta es un procedimiento especial y sumario, va muy rápido, porque supuestamente es urgente. Y después, al 87 ya nos habla de, a ver si, bueno, da lo mismo porque... A ver, es que, vale, vamos a hacer lo más importante, aunque lo leáis en casa, hasta el capítulo 3 de los tratados internacionales. Entonces, voy a decir cuál es lo más importante de estos artículos hasta el 92, porque estamos en el 89, ¿no? 87, a lo mejor es mucho. A lo mejor es mucho porque... No, esto tenemos que mirarlo, porque vamos a hacer el 87 y lo dejamos, porque es que no quiero correr mucho porque esto lleva tela, ¿eh? Y aquí lo importante... ¿A quién le corresponde la iniciativa legislativa? Pues hemos visto que al gobierno le corresponde la iniciativa legislativa, o sea por delegación o por decreto. Al Congreso y al Senado, porque son las Cortes Generales. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tenemos al gobierno, al Congreso y al Senado. Pero, si nos fijamos abajo, ¿a quién más también? A las asambleas de las comunidades autónomas. Porque las comunidades autónomas, las asambleas es como el Parlamento, para las leyes autonómicas. Por lo tanto, también tienen iniciativa legislativa, ¿veis? Para la adopción y para podrá solicitar al gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa al Congreso. Y después también hay otra posibilidad más. Hemos visto gobierno, Congreso y Senado, asambleas de las comunidades autónomas y también la iniciativa popular, la iniciativa legislativa popular. 4. Esas son las 4 que hay. Pero a la iniciativa legislativa popular hace falta un requisito importante, que exigirán no menos de 500.000 firmas. O sea, 500 o más. O sea, no 500.000 una. Con 500 ya vale. Cuidado con ese detalle también, porque al decir no menos, quiere decir que 499.999 no, pero 500.000 ya sí vale. Porque si no diría, más de 500.000 firmas. Más de 500.000 firmas son 501.000. ¿Entendéis? O sea, aquí es 500.000 firmas, justo. Acreditadas quiere decir con el DNI, la firma, lo que vemos por ahí, ¿vale?
Lógicamente, pregunta de examen, lo que no puedo ceder en esta iniciativa popular es cuestiones ni de ley orgánica, lógico, porque son derechos fundamentales, ni cuestiones de impuestos tributarias, ni cuestiones que tengan que ver con carácter internacional, lógicamente, porque son otros temas, ni lo que es la prerrogativa de gracia. La prerrogativa de gracia es como lo del indulto y esas cosas. Eso, el pedir un indulto. Eso es la prerrogativa de gracia. No corresponde que haya una ley pidiendo indulto. No, pero bueno, no lo van a poner como indulto, van a poner prerrogativa de gracia, ¿vale? Prerrogativa de gracia es el indulto, el pedir un indulto para una persona. ¿No podría repetir eso de...? ¿Prerrogativa de gracia o cuál? Bueno, está que abajo. Está abajo, sí, el 3. O sea, que la iniciativa, esas firmas que nos piden, que ahora nos la piden por online normalmente, en vez de, porque firmas tú con tu certificado, pues no pueden hacerlo si quieren, pero no se lo van a admitir. Cuestiones que sean de ley orgánica, son derechos fundamentales, lo más importante. No vale, la iniciativa popular no vale para la ley orgánica o derechos fundamentales, ni tampoco para exigir o quitar impuestos. Eso tampoco. Es la tributaria. Ni cuestiones de carácter internacional, por ejemplo, cuestiones de guerras o cosas de esas. Ni tampoco para pedir indultos, o sea, prerrogativa de gracia. Eso es importante porque lo preguntan, ¿vale? También. La iniciativa popular, lo de no menos de 500.000, es importante, que me han preguntado muchas veces, no sé por qué no lo tienen señalado. Y acreditadas, eso es importante, ¿eh? Si no pone acreditadas ya no vale. Fijaros es la tontería de poner acreditadas a no ponerlo. Por acreditadas quiere decir que están por DNI, está controlado, etc. Y después lo otro procede en todos menos estos casos. En estos casos no puede haber iniciativa legislativa popular. Y lo dejamos aquí porque ya es las 9 y lo dejamos en el artículo 88 mejor. Porque así diferenciamos lo que os quería diferenciar, proyectos de ley de proposiciones de ley. Para terminar, Tomás, sí. Es necesario decir que, por ejemplo, las asambleas autonómicas tienen que delegar ante el gobierno o hasta la mesa del Congreso mejor. No, eso es otra cosa distinta. Eso es que pueden solicitar al gobierno la adopción de un proyecto de ley. Sí. Solicitar quiere decir, lo vamos a ver después, que llevan a la mesa del Congreso ese proyecto de ley. O sea, es una manera de su iniciativa legislativa. La mesa es como si fuese el registro. La mesa del Congreso es como el registro. Pero la iniciativa la tiene. Otra cosa ya es el procedimiento, que ya veremos. Que es llevarlo, ese borrador, ese proyecto, esa proposición de ley, al registro, en este caso a la mesa del Congreso. Claro. La mesa del Congreso es como el órgano que recibe todos los proyectos. Pero a lo que voy a decir, delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros. ¿Eso es materia de examen? ¿No es necesario? ¿Cuál? A ver, en el 87.2. Delegando ante dicha Cámara un máximo. Eso lo han preguntado alguna vez, más en ascenso. Es específico, ¿no? No es necesario. Sí, pero delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros, a veces lo que te han puesto autonómica, ¿no? Es que a veces te han puesto delegando un máximo de 2 miembros. Delegando porque esas son preguntas que las puede hacer cualquiera sin tener ni idea. Sí que la han puesto alguna vez, ¿eh? No lo había leído. No lo tienen señalado. Le han puesto pocas, pero lo han puesto. ¿Por qué? Porque son muy fáciles de hacer. Tú no tienes ni idea de derecho. A lo mejor has estudiado psicología o lo que sea y solo has estudiado psicología. Y te dicen, hazme unas preguntas de construcción. Pues esta, que pongo un máximo de 2 y ya está. O sea, es más fácil, ¿no? De hacer. Entonces, eso sí que lo hacen también a veces. Es que está una calorada. Sí, sí, pero son las que ponen también. Es que no lo había leído. Pero pocas veces han puesto esa. Pero ponerla la han puesto. 2 veces por lo menos que yo recuerde.